informaciones de último momento en el día 22 de la cuarentena obligatoria en la Argentina. Ahora, en este momento, en Olivos se definen detalles para la extensión de la cuarentena y el posterior anuncio. Sigue la expectativa. El decreto de necesidad de urgencia que va a prolongar seguramente por 15 días la cuarentena todavía se sigue retocando. Ayer nos fuimos y terminamos esta edición de América Noticias contándoles que el decreto seguramente se iba a dar a conocer hoy, pero la cuestión viene demorada. Algunos dicen que Alberto podría hablar esta noche, otros dicen que el DNU se daría a conocer mañana, que Alberto no elegiría la conferencia de prensa de los domingos anteriores para anunciar la prolongación de la cuarentena. En esta edición de América Noticias tenemos detalles de lo que se está discutiendo. En cualquier caso, esto ya se da por sentado que la cuarentena va a seguir 2 semanas más. Ahora bien, este asunto de las 2 semanas se va a convertir en un mecanismo, o sea, 2 semanas para luego prolongarla otra vez nuevas semanas. Estas son las especulaciones que hay hoy en el gobierno. Hay certezas y una de ellas es que el anuncio no va a ser el domingo, va a ser entre esta noche y mañana. No quiere el presidente de la Nación anunciar la extensión el día inmediato a que se tenga, por supuesto, que extender, que es el próximo lunes. Entonces, hoy a la noche o mañana se dará ese anuncio de la extensión. A decir, las provincias que sean más populosas, las provincias que tengan mayor cantidad de casos de coronavirus, lejos de flexibilizarse la cuarentena, se va a agudizar. Y también les vamos a dar en esta edición de América Noticias las historias que va dejando el coronavirus, cómo le va cambiando la vida a alguna gente, en algunos casos con historias extraordinarias. También lo que se está discutiendo en términos médicos. ¿Por qué? Porque en Corea del Sur, por ejemplo, hay gente, bastante gente que se volvió a reinfectar y esto pasa a convertirse en una pesadilla. Todos decían que cuando el virus pasara, pasaba. Bueno, hay gente que se está volviendo a reinfectar. Pero vamos a volver a la Argentina para hablar de algo que le afecta a buena parte de la población que tiene tarjetas de crédito. ¿Por qué? Porque el gobierno hoy, Mariano, dio a conocer una decisión por la cual va a haber facilidades para los que no están pudiendo pagar las tarjetas. Exactamente. Aquellas tarjetas que venzan desde el lunes van a tener la posibilidad de ser pagadas en 9 cuotas con 3 meses de gracia. Los detalles en esta edición de América Noticias, Sí, Rolando. pero atención con la tasa de interés, muchachos. No se confíen, no se piensen que esto va a ser gratis. que se la van a ahorrar. Viene una tasa de interés. Les vamos a dar los detalles en esta edición de América Noticias, pero nos vamos a Olivos. Nos vamos a Olivos, nos vamos a tomar contacto con nuestro móvil. Carlos Estrión, ¿estás en el lugar? Ahí te escuchamos. Carlos, buenas tardes. Soledad, Rolando, muy buenas tardes. Trabajando aquí desde la Quinta de Olivos, donde la información que tengo es que habría terminado ya la reunión. El comité de especialistas que estuvieron desde muy temprano y reunidos con el presidente, con el ministro de Salud, le recomendaron extender la cuarentena y todo apunta a que va a ser hasta el 26 de abril. La reunión esta, como les decía, entre el Ministerio de Salud, el Ministro del Interior, están todos, Ministro de Desarrollo, Ministro de Economía, la Secretaria Legal y Técnica, que es la que está redactando este nuevo decreto. Todo indica que esta reunión ya terminó y que se va a extender la cuarentena por lo menos hasta el 26 de abril. Esto lo vamos a saber en pocos minutos más, supongo, porque la redacción ya está hecha. Falta la firma del presidente y, obviamente, cuándo lo van a comunicar. La información que tenemos es que lo van a comunicar hoy mismo para mañana ser publicado en el boletín oficial y ya, obviamente, tener sábado y domingo para que la gente lo sepa, se entere y sepa que no va a poder salir a la calle. Sí, Roló. Va a haber una nueva reunión con gobernadores, reunión virtual, digamos, por una teleconferencia con gobernadores e intendentes, porque esto es lo que había circulado también, que después de la reunión con el comité de expertos iba a haber una nueva ronda con gobernadores e intendentes, porque se venía una especie de, como dicen en el gobierno, una mirada federal para ver si hay algunas provincias donde se puede relajar y volver a algunas actividades y otras donde hay mayor circulación y algunas desobediencias que se va a poner más estricta. Rolando, de manera informal ya existieron reuniones, informaciones, comunicaciones en realidad por parte de la Nación a las distintas provincias de cómo iba a ser la extensión de esta cuarentena. Como ustedes hablaban al principio, por supuesto que hay que tener en cuenta las zonas más populosas. Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires es el pico donde Alberto Fernández tiene, digamos, los ojos puestos porque es el pico de contagios. Reitero, 70% de los contagios de coronavirus suceden en el AMBA. Entonces, allí es donde van a ser más restrictivas las medidas. Pero ya a los gobernadores, Rolando, se les comunicó la decisión del presidente, se habló con los intendentes y mañana va a haber una videoconferencia con todos ellos. No sabemos si Horacio Rodríguez Larreta va a venir hasta acá, pero sí que va a haber una comunicación un poco más formal. Pero ya todos los gobernadores están al tanto de lo que decidió el presidente y, como digo... O sea que ya les adelantó el contenido del DNU.
Sí, exactamente. Ya los gobernadores están al tanto porque no es que, por supuesto que el presidente les comunica y habla y toma también recomendaciones, pero ya habían informaciones cruzadas, ya habían hablado, ya se habían comunicado no solo el presidente, sino desde la Secretaría General de la Presidencia, el ministro del Interior también estuvo al tanto de cómo estaban las provincias, porque hay que tener en cuenta también, las sospechas que había, vos mostrabas un informe muy contundente ayer, de que puede haber algún desmán social. Entonces, todo esto ya fue barajado, ya fue hablado, por eso es que la información indica que hoy mismo se va a conocer este DNU para mañana publicar. Hay que ver, Carlos, cómo se instrumentaría efectivamente esto que dice el gobierno de una mirada federal, vale decir, algún relajamiento en algunas provincias. Hay que recordar, por ejemplo, que hay 3 provincias que no tienen circulación del virus. Y si esto se queda como una cosa taxativa, que en tales provincias se permite tal cosa, o si va a quedar a criterio de cada una de las provincias de manera acordada, que esto parecería lo más lógico, que se le deje a las provincias, en términos de su potestad federal, la posibilidad negociada, conversada con el gobierno, de que algunas cosas se reactiven y se puedan volver a mover en esas provincias. Sí, también el presidente y la Nación pidió ayuda a las distintas provincias. ¿En qué punto? Vengo ahora a lo que estabas diciendo vos. En el traslado de la gente. Porque como vos bien nombrás, hay provincias que todavía no tienen ningún contagio, ojalá Dios quiera siga siendo así. Pero lo cierto es que hay un gremio, que es el de transporte, que está haciendo mucha presión para poder volver a trabajar en este sentido. Pero poder ahí tener más colectivos en la calle. Está difícil, ¿eh? Muy difícil. El transporte de larga distancia también, lo mismo. Entonces, el pedido que hacía Nación es que cada provincia se haga responsable del tránsito en sus provincias. Que cuando haya un cambio de jurisdicción estén integrantes de las dos comunas, de los 2 distritos, para controlar cuál es el tránsito, Carlos, que va a pasar de un lado al otro. Hay un tema que surge hoy en la información del mundo, en Europa, que es lo que más estamos mirando, que seguramente se habrá tratado en el comité de expertos, y es cómo está cambiando la reacción del humano frente a este virus. A ver, antes nos llevamos por la fiebre. Si habías viajado, luego no, empezó a haber circulación del virus acá, entonces ya no se tenía tan en cuenta si te habías ido de viaje. Pero hoy se habla de síntomas como vómitos, la pérdida total del olfato, personas que sufren desmayos. No lo habíamos escuchado hasta la jornada de hoy, que estos eran los síntomas con los que se manifestaba el virus. No presentan fiebre, pacientes que son considerados pacientes leves y aún así, en ese estadio de la enfermedad, en un grado leve, llegan directamente a la muerte, es decir, no son trasladados a hospitales, no llegan a entubarse. Todo esto está pasando en Europa. Entonces digo, la seguridad que se tomaba antes de tomarle la fiebre a los pasajeros ya no alcanza frente a las novedades que estamos teniendo del mundo. Seguramente esto pesa mucho en la reunión que tuvo el presidente con los especialistas. Por supuesto, mira, aquí hay una falsa dicotomía que es entre economía y salud. El presidente claramente dijo, vamos a preservar la vida de nuestros habitantes. ¿Qué es lo que está pasando? Hay mucha presión de sectores que no, a ver, por supuesto se ven involucrados en esto, pero que creen que podrían funcionar y no poner en riesgo la salud de nadie. Entonces, si bien como vos decís, no se están haciendo tantos tests como se necesitaría, el coronavirus presenta en algunos casos ningún síntoma y es una persona que lo traslada, pero lo cierto es que hay muchísima presión de algunos sectores productivos, las economías regionales están haciendo muchísima presión también porque, por ejemplo, del Valle de Río Negro, donde se producen las manzanas, pueden estar trabajando porque son sectores donde no tienen ningún infectado. Entonces decía, con un control férreo en el traslado de la gente, en el intercambio de jurisdicciones, podrían estar trabajando. Por eso es que, si bien los médicos hoy fueron tajantes, extender la cuarentena como mínimo hasta el 26 de abril, también es cierto que hay una presión muy grande para reactivar la economía. A ver, hablábamos del olfato. Gaby Prosperi, en otro de nuestros móviles, vas a ocuparte de esto. ¿Qué es lo que está pasando con este virus y la relación con la pérdida de olfato, Gaby? Exactamente, Sol. Estamos en el ingreso a la ciudad de La Plata. Estamos sobre el Camino Centenario, en la localidad de Ringuelet, en uno de los accesos a la capital de la provincia. Y están realizando un operativo, efectivos y funcionarios y agentes de control ciudadano de la ciudad de La Plata, que constan lo siguiente. Les dan, como vamos a ver aquí, a los automovilistas una sustancia a oler, a olfatear. Y ellas tienen que decir qué es. Vamos a verlo.
me digas qué. Alcohol. Sí, es alcohol. Muchas gracias, Aprobada la señora. Le dan a oler una sustancia, Sole, que en este caso era alcohol. ¿Y para qué? Aparentemente estudios científicos aseguran que el coronavirus provoca una pérdida de olfato en aquellos que lo tienen asintomáticamente, es decir, que todavía no sienten justamente fiebre, dolor de garganta, etcétera, etcétera, todo lo que sabemos. Entonces, esa pérdida de olfato es lo que se trata de detectar aquí. Si alguien no huele la sustancia, en este caso que le daban, no vamos a develarla porque está el muchacho aquí. Vamos a ver, vamos a hacer un segundo control. Sole, vos decime si cortamos, ¿eh? Sí, veamos este control. Permiso también laboral porque estuve trabajando hasta las 3 de la tarde. Pero muéstrame nada más la dirección del documento. Atrás. Además se hace control de documentación de tránsito, ¿no? Compañera, para una prueba. También, Gaby, en los controles se le toma la fiebre, además del olfato, que es lo que estamos viendo. No, solamente no, claro. olfato. Solo olfato. Es que esto empezó a verse en Corea, se descubrió y empezó a ponerse en práctica que era más rápido y más fácil y hasta más seguro descubrir si la persona tenía afectado el olfato que ver si tenía fiebre. ¿Por qué? Porque según los casos que ellos estudiaron, es más rápida la pérdida del olfato, se llama anosmia, y el coronavirus ataca el nervio olfativo en todos los casos. Entonces, hay pacientes que no desarrollan fiebre, pero antes desarrollan la pérdida del olfato. Entonces, es como una detección precoz de si alguien puede tener coronavirus. ¿Por qué? Porque lo están atajando antes que se le desarrolle la fiebre. Una manera de detectar a los que son, para nosotros, asintomáticos, que no tienen fiebre. A propósito de esto, en minutos vamos a hablar con Ángela Gentile, que pertenece a este comité, que habla a diario con el presidente de la Nación, para preguntarle sobre estos nuevos síntomas y también sobre una tasa que preocupa, que es del Corea del Sur, y que tiene que ver con personas que tuvieron el virus, se recuperaron, dieron negativo y días más tarde vuelven a dar positivo. Entonces, por supuesto que esto genera alarma. Pero vamos a volver a lo que va a discutirse en el gobierno antes de dar a conocer el decreto de necesidad de urgencia que va a renovar seguramente la cuarentena. Esto continúan las discusiones. Ayer les dijimos que se iba a difundir, efectivamente el gobierno lo demoró, se pasan las horas, lo siguen demorando, hubo una reunión con el comité de expertos, pero de todos modos van trascendiendo detalles. ¿Por qué? Por algo muy simple, porque se habla con gobernadores, se habla con intendentes, se habla con funcionarios y tanta gente ya se sabe que no puede mantener un secreto, y entonces así es como uno se va enterando de las cosas que se van discutiendo respecto de esto, de la cuarentena que nos tiene a todos hackeados y en casa. Atención, los gobernadores están de acuerdo con prolongar la cuarentena, pero, y acá viene el pero, y por esto se hace tan larga la consulta en términos de DNU. ¿Por qué? Porque esto que yo les decía antes, se está buscando una mirada federal, que esto quiere decir que haya algunas excepciones, ¿sí? Algunas provincias no tienen circulación de coronavirus, caerían en el rubro de las excepciones, y algunas actividades, como decía recién Carlos desde el móvil, que suceden en ámbitos lejanos, puertas adentro, tranqueras adentro, en establecimientos con poco personal, esas actividades estarían habilitadas. ¿Cómo se hará esto? Bueno, esto es lo que se está discutiendo en el gobierno. Si van a tener expresa autorización del gobierno federal o si van a quedar a criterio de cada una de las provincias. Los gobernadores entonces piden excepciones para no paralizar también la recaudación provincial. Las otras cosas, la discusión está qué otra cosa se puede habilitar y quiénes los que están desesperados pidiendo que se habiliten algunas cosas. Son los empresarios los que fueron, las diferentes cámaras empresariales, a pedir que se habilitaran rubros. Atención, el comercio. Ustedes escucharon hace un par de días al secretario de la Cámara de Comercio pidiendo que un pliego, acá lo presentó Mariano Jesse también, un pliego de condiciones, de cosas que se podrían hacer. Muchachos, casi nada le van a dar. El comercio todo indica que va a seguir venta a distancia y delivery, la única modalidad que se va a aceptar, por lo menos en los lugares más complicados. Capital, Gran... Sí, y recordemos, por ejemplo, nos daban el ejemplo de la ropa, del calzado, todos estos rubros que no son comercios de rubro alimenticio, que no son específicamente de alimentos o farmacias, es lo que están pidiendo que habiliten. Bueno, de esto parece que no hay buena señal ni acuerdo para dar. Claro, y además, ¿qué puede vender la gente? Los textiles que pueden vender por delivery. Que si te tenés que probar la ropa, no la ves. Es muy poco lo que se vende por comercio. El comercio hoy está para cosas muy específicas. El e-commerce está para cosas muy específicas. La otra cosa que sí se rehabilitaría
es la construcción, sobre todo en obras públicas. Hay algunas obras públicas han seguido funcionando, las que tienen que ver con cuestiones sanitarias, otras no. En las provincias sí se rehabilitarían obras públicas, es otra de las cosas que están pidiendo los gobernadores. Para la construcción en general, para los edificios, las casas, las cosas que se estén construyendo, por ahora hay un interrogante. Y esa es la otra cosa que están pidiendo también, que se rehabilite porque genera mucho problema en el empresariado, los tribunales. La verdad que ahora se ve, a la luz de la cuarentena, lo mal que funcionan los tribunales en la Argentina, lo poco sistematizado que está el trabajo electrónico, lo primitivo que son esos expedientes, cosidos, toda esa cosa que nosotros nos hemos casi burlado durante años comparado con otros tribunales de todo el mundo. Ahora se ve para qué debía haberse automatizado y debía haberse informatizado. No hay práctica de PDF, los jueces no les gusta la firma electrónica, está todo parado y a eso se agrega que los gremios judiciales no quieren ir a trabajar porque tienen miedo que en esos edificios donde trabajaban hacinados, ahí circule mucho más el coronavirus. Bueno, esto es lo que está hablando el gobierno con cada uno de los rubros. De cara a esto vamos a saber cómo es esa nueva cuarentena. ¿Cuáles son los rubros a los que se le dio el ok y cuáles no? Mariano. Bueno, los rubros que se están pensando incluir en las excepciones, que hoy por hoy son 24, están pensando en 10 más. ¿Cuáles serían? Bueno, obra pública y privada, pequeñas obras. Para esto tenés que tener abiertos los corralones de materiales y las pinturerías. Otro rubro serían los talleres mecánicos. Claro, para puertas esto, adentro. Claro, exactamente. Puertas adentro y a laburar. Para esto, para los talleres mecánicos, tenés que tener abiertos repuestos, gomerías. Claro. Otro rubro industrial que podría incluirse es el tema de la fábrica de plástico y de packaging, de productos de comer, productos de alimentación esenciales. Y ampliar el tema del delivery, llevarlo a otras ramas. Y lo que pasa es que hay que ver cómo se compatibiliza esto con la circulación. Recuerden que por un lado hubo una contradicción en el gobierno. El ministro de Transporte le dijo a los diputados que se iba a ampliar la circulación en las grandes ciudades. Al día siguiente, el presidente Alberto Fernández dijo no más de 6 personas por colectivo porque es ahí donde hay más circulación de virus. Esto es lo que le está diciendo el comité de expertos. Entonces ahí es donde viene esto que yo les digo de la mirada federal. Algunas provincias se relajarán algunas cosas, puede que todas estas, sí. Pero en otros lugares clave, como la ciudad de Buenos Aires y el conurbano, no va a haber mucho de esto. No va a haber mucho de esto. Bueno, tenemos más rubros, a confirmar, ¿no? Con turno, también como los bancos. El tema de las peluquerías. Las chicas están como locas, que no pueden ir a la peluquería. Claro, pero aparte tenés empleados que dependen de esto también. Oftalmólogos, una función clave. Dentistas, te digo, hay muchísimas quejas del tema odontológico, ¿no? Porque no pueden abrir. Inmobiliarias y veterinarias. Odontológico, hay urgencias también. Hay problemas que imaginen ustedes lo que es un tratamiento de conducto o lo que sea. Y la gente no se anima a ir a las clínicas muchas veces. Entonces, ¿qué tiene que ir a consultorios particulares que no pueden atender? No, y el dentista es una profesión de altísimo riesgo. Altísimo riesgo. Si se contagia por la saliva. Exactamente. Así que presten atención a estos rubros con turnos porque pueden ser habilitados también por el decreto que se va a anunciar entre esta noche y mañana. Y los que reclaman, acá subiéndome un poco a lo que decía Rolo, jueces y abogados. Los abogados estamos por control remoto. Los jueces están pidiendo que abran algunos fueros. Quiero complementarte, vos decías muy bien el tema de los expedientes cosidos. Hoy por hoy tenemos dirección electrónica. Vos con una dirección electrónica podés cargar y compulsar la prueba también a través del Poder Judicial de la Nación. En Ciudad de Buenos Aires, en provincia, claro, te la debo. Y todo lo que tiene que ver con justicia federal, contencioso tributario federal y demás. Pero ¿qué pasa? También tenés que llevar el expediente físico. Claro. Eso es así. Y el tema de empresario gastronómico, uno de los rubros más golpeados. Estos son los que están más golpeados. Claro, más difícil, toda la cuestión de hoteles, restaurantes, bares. Piensen que hay un rumor, insisto, es un rumor que dice que, por ejemplo, los boliches no volverían hasta el año que viene. Claro. Entonces, imagínate, los empresarios gastronómicos, hasta que se vuelvan a abrir los restaurantes, va a pasar mucho tiempo. Vean qué pasa en la ciudad. La ciudad está pensando en el mes de julio. O sea que la cuarentena va a durar, con diferentes matices, como sea, hasta el mes de julio. ¿Quién la dijo? ¿Y por qué lo decimos? El ministro de Salud porteño. Esta realidad es dinámica y para mitad de mayo esperamos el pico. Pero habrá limitaciones personales en los próximos 3 meses. O sea que de aquí a 3 meses vamos a acostumbrarnos a una vida totalmente distinta a la que veníamos llevando. Claro, por eso es que en el gobierno están diciendo, cuidado, no vamos a poder aflojar la cuarentena en grandes conglomerados como la Ciudad de Buenos Aires y como el conurbano, para que además no se produzcan cosas como esta.
Hola, buenos días. Hoy es 9 de abril, ¿no? Sí, hoy es 9 de abril en la 1-11-14. Bueno, esto es un video de la Villa 1-11-14. Tenemos un problema con el audio, pero se los voy contando. La Villa 1-11-14 es una de las villas más grandes de la ciudad de Buenos Aires, caracterizada por las bandas de narcos paraguayos y narcos peruanos que operan ahí. Bueno, en esta oportunidad el asombro no viene por los narcos, sino viene por la cantidad de gente que se ve en los pasillos vendiendo de todo, como si fuera una feria popular que hay habitualmente en la villa. Cuando uno entra a la villa, ve que hay una calle, sobre todo la calle de atrás, donde están los comerciantes que van a vender, ahí ponen sus puestos. Bueno, parece que ahí adentro la cuarentena no funciona, o por lo menos, porque esta villa está al cuidado de la gendarmería. La gendarmería no está patrullando o está dejando que los vendedores vendan y ahí va la gente, obvio. Si ven los puestos que están vendiendo, la gente va y sale porque piensa que no está pasando nada. La propia persona que graba el video dice es 9 de abril, nos pone en situación de que esto ocurre en las últimas horas y él se encarga de describir como no existe cuarentena. ¿Qué quiere decir? Veníamos escuchando hablar de que en los barrios, sobre todo en algunas casas, casi que el aislamiento te pone en contra de las normas que tenés que cumplir, porque no podés ni siquiera tener una distancia social con el otro. Son muchas y muchos integrantes de una familia viviendo en pocos metros cuadrados. Pero eso no es de lo que estamos hablando. No es correrme, no es salir a tomar aire, es directamente ir a pasear al medio de una feria. Fíjense la cantidad de personas que se registran en este video. Y supuestamente un lugar custodiado por gendarmería. Y hay algo de lo que no se volvió a hablar en todos estos meses, la deuda. La deuda externa. Recuerden que la gestión de Alberto Fernández estuvo caracterizada en el comienzo solamente, casi exclusivamente, por la gestión de la deuda externa. Sin embargo, de esto no se volvió a hablar. Vean esto. El gobierno hoy por hoy reperfiló otros pagos de la deuda, o sea, no está pagando la deuda, toda la plata que se debería destinar a pago de deuda se está reutilizando para los gastos en ayuda sanitaria, en ayuda alimenticia a la gente, pero atención con esto, porque puede volver el FMI a la escena. ¿Qué quiere decir esto? El Fondo Monetario Internacional vaticinó que la crisis que se está viviendo hoy por el coronavirus es una crisis mundial, esto es obvio, pero que va a generar un retroceso de la economía como se vivió en la crisis de 1930 cuando se cayeron las bolsas de todo el mundo y fue la antesala de la crisis económica que provocó la Segunda Guerra Mundial. Fíjense a qué nivel estamos hablando de una caída económica. En este punto, a la Argentina lo favorecería porque nadie le exigiría de inmediato el pago de la deuda y hasta quien les dice el FMI les puede aportar unos mangos. Están especulando con que el FMI ponga 5.000 millones de dólares en ayuda financiera. Se sabe, el FMI ya está admitiendo que hay países con deuda insostenible. ¿Quiénes? Por ejemplo, la Argentina, que ya había dicho que tenía una deuda insostenible. Bueno, más insostenible es aún. Y está diciendo que tanto la Argentina como los países de América Latina que tienen problemas de deuda y sistemas sanitarios débiles son los que peor la van a pasar. Y del FMI volvemos a la Argentina, concretamente a la Quinta de Olivos, porque ahí, en ese lugar, Carlos Estrione con nuestro móvil nos informa de las últimas novedades. ¿Habla hoy el presidente? ¿Habla mañana el presidente para extender la cuarentena? Carlos. Mira, la información que tenemos es que se va a dar a conocer en el día de hoy el decreto de necesidad y urgencia, que ya está redactado, que el presidente va a firmar y dar todo el tiempo de mañana y el domingo para que la gente se entere que va a tener que seguir quedándose en su casa hasta el 23 de abril. Y le sumo también un tema, los escuché a ustedes hacer Carlos, el análisis económico y cómo está. Espera, ¿23 o 26? Porque si son 2 semanas, cae 26, lunes 27. 23 tengo yo, pero bueno, ahora lo chequeo de vuelta, lo chequemos de vuelta. A ver, una de 26, las perdón, cosas que... pude haber cometido un error al decirlo. Es 26. Una de las cosas que está circulando... No, porque ayer todos pensamos 23. No, por eso no es un error solamente 23, de fecha. Sí. Se había dicho 23 y ahora se está diciendo 26. Porque están diciendo que una de las posibilidades es que para no generar demasiada angustia al gobierno, vaya renovando la cuarentena de a 15 días, generando expectativas, algunas relajaciones, haciendo la sintonía fina y si no se ve el pico de la pandemia, renovar de a 15 días. Mira, pasaban dos cosas en realidad. También lo que estaban cotejando, ¿te acordás que cuando dimos aquella vez
que se extendía hasta, digamos, se iba a extender hasta este lunes la cuarentena, el presidente lo que estaba barajando era también el humor social, cómo estaba la calle. Después de los análisis que se hicieron de este fin de semana, que era un fin de semana largo, por supuesto atípico, están muy conformes con cómo se está comportando la gente en su gran mayoría. Entonces, eso también le da al presidente una herramienta más, que es que por ahora se puede controlar una cuarentena o que se puede extender una cuarentena. Hay colchón. Y les quería sumar un tema también, que se habló... Claro, exactamente, que habría colchón. Hay análisis también médicos que hablan de una situación hasta ahora controlada en nuestro país. Bueno, todas cosas que no vamos a ser optimistas en vano, pero lo cierto es también que se habló en el día de hoy, si bien todos los médicos, todos los técnicos les dicen extender la cuarentena y en algunos puntos hasta más días, hay un tema también que es muy importante, que es el tema de las clases. El presidente fue muy claro con respecto al tema del comienzo de clases nuevamente. Ya llegaron algunas cuotas de colegios privados, llegaron de universidades, la totalidad de la cuota del mes de marzo vendría a ser. No van a volver las clases. Atención con esto también, porque tener en cuenta que si bien la economía está parada, si hay grupos que están haciendo mucha presión para tratar de volver a trabajar, la educación en la Argentina se va a parar. Mira, Rolando, yo creo que hasta junio no van a volver los chicos a la clase. Y esto es un tema que se habló hoy también con uno de los especialistas técnicos. Porque el planteo era, un chico puede contagiarse, claro que puede contagiarse, y además es vector de contagio. Entonces, lo que Carlos, tienen muy claro aquí es que las clases tampoco van a comenzar. El ministro de Educación nos decía hace días que obviamente va a haber un régimen especial para los chicos que estén cursando los últimos años. Ahí sí va a haber que recuperar contenidos, pero que el resto de los alumnos seguramente se trate de hacer un paquete de contenidos que se termine de balancear entre este año y el año próximo. No cargar a los chicos con que tengan que en estos meses recuperar. Obviamente es imposible ir a las clases, es necesario. Distinto va a ser el régimen para los chicos que cursen último año. Sí. Sí, desgraciadamente tenemos que decir, tenemos experiencia en días que se han perdido de clases. Y el presidente está tomando el ejemplo, perdidos. El presidente está tomando el ejemplo, por ejemplo, de la provincia de Chubut, que tuvo, no recuerdo si fueron Santa Cruz. 100 días la provincia de Chubut. Y Santa Cruz 100 días. Y Santa Cruz 100 días. Bueno, está tomando los ejemplos desgraciados de esas provincias para tratar de aplicarlos a nivel nacional para recuperar todos esos días de clases, que es muy técnico y todavía se está barajando, pero, es ojo, llegar hasta fin de año con las clases. Ojo, sí. Porque acordate, Carlos, que cada vez que se discute si hay que adelantar el comienzo de clases o levantar una semana de vacaciones de invierno debido a las huelgas docentes, aparecen en el sector turístico, que dicen, no, un momentito, porque esto nos arruina a nosotros. Por y supuesto. el sector turístico que viene del desastre que también le provocó el coronavirus, lo menos que va a decir es, por favor, si hay una semana donde se puede recuperar algo de trabajo en algún momento, allá por julio o por agosto, van a pedir que esas vacaciones de invierno o de primavera o lo que sea se mantengan. Igual estamos siendo optimistas de pensar que en junio o julio nuestra vida vuelva a ser la de antes. Correrán en septiembre. Claro, quizás no estamos en una cuarentena, pero quizás los hábitos de los argentinos cambien por completo y durante este año estemos lejos de pensar en viajar y en un montón de cuestiones. ¿Quién va a tener plata? Tiene que ver con las dos cuestiones que les nombraba antes yo. Hay un optimismo leve con respecto a cómo la Argentina está manejando la cuarentena. No estamos ni de casualidad en el peor momento de esta pandemia para nuestro país, pero lo cierto es que la cuarentena se hizo rápidamente. Esto, por supuesto, tiene consecuencias positivas y también el humor social. Cómo la gente se está tomando. Esto que les digo, ayer y antes de ayer, con el recorrido que se hizo por parte de seguridad en la provincia de Buenos Aires, en Capital, se fueron muy conformes en la respuesta de la gente, en que entendemos todos claramente que estamos viviendo una tragedia mundial. Entonces, el humor social que todavía acompaña a la cuarentena y el leve optimismo que tienen algunos científicos hace prever que la cuarentena se va a extender y que puede haber una semana nada más en invierno de vacaciones y tal vez ninguna, pero después recuperar ninguna y recuperar hasta fin de año y 15 días en enero. Ya volvemos ahí a Olivos con las novedades. Optimismo con cuidados, diría, para todos. No un optimismo y me relajo. Un optimismo, pero me cuido más que nunca. Y nos vamos a otra de las postales del coronavirus que seguramente cuando esto termine ustedes se van a guardar en su recuerdo, que es la calle Florida. ¿Cómo está la calle Florida hoy? Ahí está Mauro Gundín.
Rolo, Florida y Lavalle, si vos lo ves en otro momento me decís, me estás cargando, no estás en el microcentro, no estás en una de las esquinas más emblemáticas de la capital federal. Sin embargo, es así. Graban el mensaje hoy. Sí, y a ver, 6:30 de la tarde, un viernes, 6:30 de la tarde, esto estaría repleto, lógicamente. Bueno, aquí lógicamente no es así, no solo porque es feriado, sino por el coronavirus. Y hoy es uno de los días en los que más vacía se ve, por lo menos esta parte de la ciudad, con los negocios todos cerrados, solamente con algunas personas que salen a caminar, otras que viven por aquí, lógicamente, y tienen que salir a hacer sus cosas. Mirá, negocios cerrados, cerrados. Bueno, y además y pensá la seguimos hora, caminando, Mauro. lo úco que vamos a encontrar... Pensá la hora, Sí, lógico. porque la hora, a esta Lógico, hora es la hora que 6:30 la de la gente tarde. sale. Está bien, es Viernes Santo, hoy no habrían Bueno, laburado, pero punto estaría la gente turístico. paseando. Punto turístico, si Claro. los hay. Florida y Lavalle. A ver, dame un segundito, Mauro, Sí. porque tenemos que volver a Olivos con una información urgente. Sole, un dato que no es menor. Te escuchamos, Carlos. Un dato que no es menor. Vamos a tener seguramente hoy el comunicado del presidente. ¿Por qué? Este es el móvil que hace la transmisión oficial de Presidencia. Está esperando para ingresar a la Quinta de Olivos. Así que atención con este dato, no es menor. Este es el móvil que habitualmente hace las transmisiones en vivo o grabadas del presidente de la Nación. Cuando fue la comunicación de la última vez, hace 15 días, lo grabaron y pocos minutos después salió al aire. Así que seguramente entendiendo, digamos, nosotros sabemos cómo se maneja la Quinta de Olivos, esta es una confirmación de que hoy vamos a tener un mensaje, Sí, si no del presidente... hay que ver cuál es el formato, Carlos. Si eligen el Conferencia. formato grabado o conferencia. Conferencia de prensa, va a ver, me están diciendo, ¿eh? Conferencia de prensa me están diciendo ahora. Una conferencia de prensa, así que hoy vamos a tener el comunicado, vamos a saber de qué se trata el nuevo DNU para extender la cuarentena. Hoy mismo una conferencia de Preguntá prensa. la hora, ya que no les está. puedo confirmar, si me dan un minutito les confirmo quiénes van a hablar. En pocos minutos más. Ah, ¿ves? Ahí está. Pero vamos a poner un poco de orden en la información que nos está pasando en exclusiva. Carlos Estrione. En minutos más habría conferencia de prensa del presidente. Sí, Carlos. A las 7 de la tarde estaría la conferencia de prensa. A las 7 de Bien. la tarde estaría la conferencia de prensa, así que nos vamos a reacomodar. Pero sería, me acaban de decir, a las 7 de la tarde conferencia, todavía no sé de quién, pero vamos a tener la palabra oficial con respecto a este DNU. Gracias, Carlos. En cualquier momento volvemos a vos. Anda acomodándote a ver si sigue Dale. la conferencia de prensa. Vamos a repasar lo que nos daba Carlos Estrione recién en un adelanto. En minutos más, dicen que 19 horas, seguramente puede tardar un poco más. Conferencia de prensa, seguramente Alberto Fernández. ¿Qué sabes, Sole? Tengo información oficial. El presidente Alberto Fernández, este es un comunicado que nos envían desde gobierno, brindará hoy en la residencia de Olivos una conferencia de prensa sobre las próximas medidas oficiales respecto al aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto para reducir el impacto del coronavirus COVID-19. Continúa el comunicado. El ingreso a los periodistas será a partir de las 19 horas. Por cuestiones sanitarias y de espacio solo podrá entrar un cronista por medio. La transmisión será distribuida desde la presidencia. Bueno, ahí está. Entonces arranca el ingreso a las 19:30, un poco antes de las 20. Es cuando será la conferencia de prensa del presidente Alberto Fernández. 19:30 es el horario donde va a estar hablando. Ahí está. Va a ser una conferencia. Información exclusiva que te damos. Va a dar respuestas el presidente, o sea que va a estar abierto a preguntas de los periodistas. Va a ser en el auditorio de Olivos y lo transmite Presidencia. Carlos, estamos corroborando la información que anticipaste vos desde el móvil. Sí, está corroborando también esa información. En pocos minutos más vamos a ingresar. Estaba tratando de confirmar si lo va a acompañar alguien más al presidente, porque habitualmente lo hace con alguien más acompañándolo, pero va a responder preguntas también. Y por supuesto, vamos a conocer hoy el decreto de repasemos un necesidad y poco, urgencia, Carlos. como decíamos recién, que va a Repasemos extender. un poco por qué hay tanta expectativa. Primero, porque se descuenta la extensión por 15 días de la cuarentena, al menos por 15 días. Sí. Segundo, porque hay expectativa en algunas provincias, porque el gobierno está diciendo que en función de una mirada federal va a poder relajarse la cuarentena en algunas provincias para que vuelvan algunas actividades, para no generar más crisis económicas, pero en cambio se va a profundizar la cuarentena en otros lugares donde hay circulación mayor del virus, como por ejemplo la ciudad de Buenos Aires y el conurbano. Estas son las cosas que están discutiéndose
y que se esperan con ansiedad ahora, en un ratito más, con la conferencia de prensa del presidente. Impecable el anticipo que das vos. Tenemos información para sumar, exclusiva de lo que va a ocurrir exactamente a las 19:30. Carlos anda pensando preguntas porque van a responder preguntas a los periodistas, pero no va a estar solo el presidente de la Nación, va a estar con el ministro Ginés González García y también con Santiago Cafiero. Ustedes saben que en esas mesas es bien pensado y elegido quién acompaña al presidente en cada anuncio. Hasta ahora en los anuncios había elegido que estuvieran gobernadores, en otro momento Horacio Rodríguez Larreta, Axel Kicillof, en otro momento el presidente estuvo solo, pero en este caso, si llama a Ginés González García es porque necesita un apoyo a preguntas científicas. Sí, por supuesto va a estar basado en salud, Mariano, lo que hay diga. hay uno de los puntos que después vamos a ampliar a lo largo del noticiero, que se va a ampliar y es el tema del transporte. Hoy por hoy vos tenés, por ejemplo, colectivos que circulan 5.000, es posible que se amplíe a 15.000, ¿no? Con distintos horarios para las actividades. Pero después te voy a contar, Rolando, les voy a contar, Sole, cómo se amplía la cantidad de gente que viaja en colectivo. Vieron que la ciudad logró reducir un 97% a partir de esta cuarentena la gente que viaja en subte, en colectivo. Bueno, con cada una de las actividades, claro, cómo se amplía. Claro. Es realmente un desglose novedoso, como, por ejemplo, liberás, suponete, empleados públicos, ¿qué porcentaje de empleados públicos viajan en los transportes urbanos? Pero Claro, ¿sabés quién debe tener una cifra de eso? Y se lo vamos a preguntar. Vamos a preguntar. El caballero que está acá. Jefe de gabinete del gobierno de la ciudad, Felipe Miguel, gracias por venir, Felipe. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, un día especial porque es inminente que se anuncie la ampliación de la cuarentena, ¿no? Es realmente importante para todos los que están en sus casas, obviamente. Es muy importante para los que estamos en casa, porque salvo las excepciones que justifican que ahora estemos acá un rato, después de acá también tenemos que ir y volver a nuestras casas. Esto es muy importante y quiero aprovechar para... La herramienta más potente que tenemos hoy para reducir el riesgo de contagio, desde nuestro punto de vista, el individual, desde nuestra responsabilidad, es el aislamiento, quedarnos en nuestras casas. Y aprovecho también para hacer énfasis en otro aspecto. Si todos nosotros tenemos esa responsabilidad, y es una responsabilidad enorme, los adultos mayores más todavía. Los adultos mayores tienen que quedarse en sus casas y tienen que quedarse por su salud y por la de todos los demás también. No es cuestión de vida o muerte para ellos también. Exactamente, Rolando. Hay que entender esto. Si nosotros nos contagiamos y si los más chicos se contagian, tiene el riesgo de una enfermedad, como la gripe, pero cuando se contagia un adulto mayor, la gravedad es muchísimo más alta. Y por lo tanto tenemos que evitar que eso ocurra. La manera de evitar que eso ocurra es que se queden en sus casas. Y por eso la preocupación también, bueno, por supuesto nuestra, de Horacio, pero también del Gobierno Nacional y del presidente. ¿La postura de la ciudad en qué punto está? ¿En el punto de extender, de volver más rígida la cuarentena? Ustedes como autonomía, como ciudad autónoma. Nosotros dejamos esa decisión como corresponde al Gobierno Nacional, pero por supuesto que estamos en permanente diálogo, compartimos criterios, analizamos también la posible flexibilidad que va a tener, porque muchas veces se habla de la cuarentena o de la salida de la cuarentena como, bueno, termina el aislamiento. No es una cosa o la otra de un día para el otro. Lo más probable se va soltando. Es que esto vaya siendo gradual también. Por lo tanto, esto es lo que compartimos con el Gobierno Nacional, por supuesto, también con el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, con quienes venimos teniendo muchísimo diálogo y mucha coordinación. Pero hay cosas que, por ejemplo, la ciudad le haya pedido al gobierno y el gobierno le dijo, no, todavía no. No de esa manera, no. Lo que hacemos es intercambiar criterios, por ejemplo, a la hora de empezar a flexibilizar. ¿Cuáles son las actividades? ¿Cuáles son los criterios? Si se flexibiliza una actividad, ¿se flexibiliza y esa actividad vuelve a funcionar como antes del coronavirus? ¿O se flexibiliza pero igual funciona diferente? Felipe, a propósito de los adultos mayores, hay un plan de vacunación para que no salgan de sus casas y ¿es real que se está pensando en un mecanismo para aislarlos a los adultos mayores? Es decir, sacarlos de sus casas, ponerlos en lugares seguros y aislados. Las dos cosas. El plan de vacunación arrancó ayer, lo hicimos de una manera diferente a como lo veníamos haciendo. No se hace en hospitales, no se hace en centros de salud. Pusimos 80 establecimientos especialmente diseñados y distribuidos a lo largo de la ciudad. ¿Qué les garantiza que eso va a tener menos contagio, menos circulación del virus? Dos cosas garantiza el esquema que armamos, porque además de establecerlo en 80 lugares distribuidos, establecimos turnos. Entonces, un día le toca al género femenino con el último número del DNI, otro día al género masculino con el último número, y así sucesivamente, con lo cual distribuimos
a la población, no va toda un día. Sí, que no pase la gran cajero automático. Entonces, ¿qué garantiza todo este mecanismo? La no concentración, por un lado, en un día o en un determinado establecimiento, y la menor circulación, porque al haberlo distribuido, cada uno puede elegir y debe elegir aquel centro de vacunación que está más cerca de su domicilio, de manera tal que recorre la menor distancia posible y vuelve a su domicilio. Está funcionando muy bien. Ayer y hoy funcionó muy bien. Aclaremos que eso es para la gente que no tiene cobertura de PAMI. Eso para la gente que depende del hospital público. Mayores de 65 años y que usan el sistema de salud público. El PAMI tiene otro cronograma que ya arrancó también el lunes. ¿Qué va a pasar con el transporte? Porque hay una discusión. El ministro Meoni dijo que iban a volver los colectivos de manera total. El presidente está diciendo que solamente 6 pasajeros por colectivo. Obviamente se habla de la gente que circula entre capital y conurbano. El transporte público tiene que seguir cumpliendo con los recaudos necesarios, por ejemplo, para mantener el distanciamiento. Se puede hacer de diferentes maneras, pero hay que mantener el distanciamiento. Mientras siga el aislamiento que tenemos hoy y se cumpla la cantidad de pasajeros que circulan, lo mencionaba recién vos o Mariano, no me acuerdo quién hizo referencia a la enorme baja en el subte, por ejemplo, donde hoy está circulando el 3% de los en los colectivos, pasajeros. ¿Cuánta gente está viajando promedio? Ustedes deben tener la cifra. Bajó más del 20%. Pero por colectivo, ¿cuántos van? No, por colectivo no te sabría decir, pero de lo que usaba el colectivo está usando el 70 y pico por ciento, o sea, esto de que menos del 80. Se espera que haya 6 pasajeros por colectivos. Bajó cerca del 80%. Esto de que se espera de que haya solamente 6 pasajeros por colectivos, ¿es algo que se va a implementar o es difícil de implementar? No es difícil. Es una norma. Si se define 6, son 6. Lo importante es garantizar el aislamiento, la distancia. Es más importante garantizar la distancia que haya 6 todos juntos en los 3 primeros asientos. ¿Va a terminar siendo obligatorio el barbijo en la ciudad? Nosotros estamos, esto es muy dinámico. Y estamos, no sé, por eso te digo si va a terminar. Permanentemente estamos evaluando diferentes decisiones y que evolucionan también. Hoy está claro que con la circulación comunitaria que hay del virus, más el hecho de que 2 de cada 3 personas que tienen coronavirus son asintomáticas, se justifica usar un tapaboca. No necesita ser sí o sí un barbijo. El de fabricación pero casera. Sí puede ser de fabricación casera. Algo que tape la boca para reducir el riesgo de contagio. Yo digo siempre, acá no hay una cosa que resuelva el tema, pero todas colaboran o no colaboran. Ajá. Esta es una medida más que colabora para reducir el riesgo de contagio. ¿Cómo es este plan, Felipe, para aislar a los adultos mayores? Hablamos de personas de más de 70 años, ¿es voluntario, va a ser obligatorio? ¿Cómo va a ser? Me imagino que muchos no van a querer irse de sus casas, por eso te lo pregunto. No tienen que irse de sus casas en su totalidad, ni mucho menos. Lo importante de vuelta es ir al concepto, que es reducir el riesgo de contagio a través del distanciamiento físico, pero del acompañamiento afectivo. Bien. Y después, o sea, si una persona lo necesita, pongamos el caso, en un barrio vulnerable viven 10 personas en una casa muy chica, bueno, se va a invitar a ese abuelo, a esa abuela, a esa persona mayor a que pueda ir a otro lugar para cuidarlo. Hay soluciones para cada tipo de realidad. El ejemplo que vos das es muy bueno porque aclara en una situación que es bien compleja. Con el conurbano, bien compleja. Las iglesias, las parroquias están ofreciendo sus lugares para que los abuelos que están en casas hacinados puedan ir a las parroquias. Bueno, en ese caso nosotros tenemos diferentes soluciones para diferentes realidades. Para el caso que vos dabas, Soledad, se propone tanto dentro de los mismos barrios, los centros barriales, los clubes de barrios, las parroquias o incluso geriátricos que también pueden ser fuera de los barrios o incluso habitaciones de hotel para poder alojar a los adultos de manera mayores. Preventiva. Felipe, te pedimos un momento porque vamos a hacer la información de último momento que se va conociendo a medida que va transcurriendo el noticiero. En minutos más va a hablar el presidente Alberto Fernández con los detalles del nuevo DNU que seguramente va a prolongar la cuarentena. Carlos Strione está en Olivos. Va a prolongar la cuarentena este DNU, ya está escrito, ya fue firmado por el presidente de la Nación. En pocos minutos más vamos a poder ingresar y va a dar una conferencia de prensa. No va a ser como la última vez que dio un mensaje grabado, lo grabó en 11, 13 minutos y después lo dieron en vivo. Pero va a responder preguntas el presidente, así que en pocos minutos más vamos a tener la confirmación oficial de la extensión de la cuarentena como se cree desde todo el día de hoy por lo que le recomendaron los científicos hasta el 26 de abril.
pero otra vez, Rolando, los días previos al 26 de abril vamos a volver a analizar la situación del país y si continúa. Pero lo cierto es que en pocos minutos más el presidente en persona va a confirmar la extensión de la cuarentena. Estamos hablando entonces de 2 semanas más, 15 días, y lo que algunos están diciendo es que esta sería la metodología, ir revisando cada 15 días cómo se va a mantener la cuarentena, qué actividades se van a relajar, porque ahí es donde está la mayor parte de la expectativa. La verdad que mal, no había dudas de que la cuarentena se iba a prolongar. Lo que está discutiéndose es si va a haber algunas provincias que van a tener excepciones por actividad, qué va a pasar en la ciudad de Buenos Aires, qué va a pasar en el conurbano, qué nuevas medidas sanitarias va a proponer el gobierno. Entonces, a partir de las 19:30 se espera la palabra del presidente. Sí, siendo, digamos, confiado. Yo creo que un poquito más tarde, pero a partir de, diría más cerca de las 20 horas, pero va a ser el presidente. Sol está con el teléfono, te digo que... Es el horario previsto. 19 horas van a poder entrar los periodistas. 19:30 empezaría todo esto. Carlos, es importante esto, las personas que van a estar acompañando a Alberto Fernández hoy en esa mesa, ya sabemos que es algo muy simbólico quién está. De un lado va a estar Ginés González García, ministro de Salud de la Nación, y del otro lado Santiago Cafiero, que como sabemos es casi la persona con la que día a día Alberto Fernández va planeando las estrategias en esta cuarentena. O sea que son las dos personas elegidas que van a acompañar. Y es el que está a cargo de la Casa Rosada. Exacto, y vos decías bien, es un día en donde Alberto Fernández va a contestar preguntas de los periodistas, va a ser una conferencia, van a poder preguntar y responder. Por supuesto, las dudas son muchas. Ha cambiado el virus y seguramente eso pesa en esta decisión, por eso va a estar Ginés al lado. Sí, exactamente, y llueven las preguntas también, ¿no? Porque más allá de lo que tiene que ver con la pandemia, con la enfermedad en sí, el tema productivo, el tema de los bancos, recién me consultaban por privado, por ejemplo, ¿por qué los bancos todavía no giraron dinero que era para el pago de haberes en algunos sectores, como en el sector educativo, insisto, con el sector educativo, los préstamos, el tema de las tarjetas de crédito que hacen uno va a poder pagar en 3 veces el próximo vencimiento, pero con un interés bastante alto, según mi criterio. Entonces son muchas las preguntas que les podemos hacer al presidente. Bueno, obviamente vamos a apuntar a lo que tiene que ver con la cuarentena, pero tratar de sacar algunas dudas que tienen que ver con algo primordial, que es la economía de nuestro país. Carlos, quédate ahí escuchando porque lo tenemos aquí a Felipe Miguel, jefe de gabinete de la ciudad de Buenos Aires. ¿Ustedes tienen una estimación de cuándo va a caer el mayor número de casos en la ciudad de Buenos Aires, que es la que por otra parte mayor cantidad de casos tiene? Esto debe estar, obviamente se lo habrán informado al gobierno nacional. Sí, nosotros compartimos toda la información desde el primer día en que empezamos a trabajar. ¿Y esto es mediados de mayo o fin de mayo? Sí. No, se ha corrido un poco la curva justamente desde el cálculo inicial, producto del aislamiento social obligatorio y el cumplimiento de ese aislamiento. La verdad que el balance que nosotros hacemos en la Ciudad de Buenos Aires es muy positivo, independientemente de algunas excepciones y casos que indignan en cuanto al incumplimiento. La realidad es que en términos mayoritarios hay un muy buen acatamiento. Lo y en veíamos términos cuando sanitarios todavía no están utilizando buena parte de las cosas que prepararon. No, por supuesto. Nos estamos preparando justamente para ese pico que lo prevemos, vos me preguntabas recién, Rolando, para entre los primeros días y mediados del mes de mayo. Se corrió un poco justamente por este acatamiento que hace que la curva, entonces, el crecimiento de los casos sea un poco más lento. Y es lo que se busca, que ese crecimiento sea un poco más lento y también que el sistema de salud se refuerce, que es el verdadero rol del Estado también en este momento, reforzar el sistema de salud para que cuando los casos lleguen a su máximo, estar preparados. Pero sumemos 2 más 2. Si la cuarentena se prolonga ahora hasta el 26, pero ustedes, y seguramente el Gobierno Nacional, esperan el pico de casos para comienzo de mayo, seguramente hay que empezar a esperar que haya una renovación de la cuarentena. No necesariamente, a ver que ver cómo se comporta el virus. A mí no me gusta estar haciendo esas especulaciones. No, las hacemos los periodistas, no los funcionarios. Sin ninguna duda, pero me parece que nosotros tenemos que manejarnos con mucho rigor. Además, hay que reconocer, la cuarentena genera mucha angustia en todos nosotros. Es una situación a la que no estamos acostumbrados, es difícil y por eso también la valoración respecto del esfuerzo de todos aquellos que cumplen con la cuarentena, porque no es una cosa sencilla de hacer, estar tanto tiempo dentro, encerrados en nuestras casas. Y la angustia económica, de cómo va a ser volver a trabajar. Por supuesto.
Por supuesto. ¿Cómo es la realidad del trabajo en los barrios más vulnerables? La verdad que venimos escuchando de todo un poco. Hace un ratito repasábamos unas imágenes de lo que ocurre en Villa 1114, en el barrio 1114. Por momentos da la sensación de que no hay conciencia. Una cosa es salir para tomar aire porque la casa se hace muy apretada para todos juntos, y otra cosa es ir a pasear una feria de verduras. Es una realidad claramente más difícil, es una realidad diferente donde los espacios son más reducidos, donde la concientización hay que reforzarla permanentemente porque justamente si a todos nosotros, a todos aquellos que viven en una casa un poco más amplia o en un departamento un poco más amplio, se le hace muy difícil, en lugares donde la concentración de personas es aún mayor, es más complejo todavía. Por eso es tan importante estas dos cosas. La concientización, el control también, la fuerza de seguridad que están en cada uno de los barrios también tienen que recordarle a la gente, pero la gente también sale a hacer las compras y en esos espacios tan reducidos, cuando sale un poco de gente, también hay una sensación, una percepción o una realidad de acumulación de las personas en esos espacios La gente se corre, reducidos. Se ha incorporado de manera notable esto, que la gente se corre, ve mucha gente y empiezan automáticamente a distanciarse. Y vamos generando nuevos hábitos también de comportamiento entre todos. En la ciudad. Pero por eso lanzamos este plan especialmente direccionado a los adultos mayores y que en los barrios vulnerables se está llevando adelante. Por supuesto, el Ministerio, María está haciendo un trabajo fenomenal junto con los referentes de los barrios. ¿Por qué? Porque no es sencillo tampoco Para que no desconfíen. a los adultos mayores de dejar su casa para ir a uno de estos centros. Es muy difícil. En las profesiones que están en la primera trinchera de contacto con la gente, no sé, pienso en los policías, en el personal sanitario, ¿ya tienen contagiados de coronavirus en la ciudad? Tenemos contagiados de coronavirus de personal de salud. En el personal de seguridad, afortunadamente, por ahora no tenemos ningún policía confirmado con coronavirus. ¿Y de salud cuánto? De salud tenemos 70 confirmados. ¿70? Sí, 70 confirmados. Y tenemos también... O sea que pese a las precauciones, 70. Sí, también es cierto que son diferentes casos y estos casos confirmados también vienen de hace algunos días y probablemente el contagio también viene de días cuando no había tanta precaución ni tanto conocimiento. Pero de todas maneras va a ocurrir, va a haber casos de contagio. Lo importante es detectarlos cuanto antes. Lo que pasa es que habla de lo peligroso que es el virus, que los que están en la primera línea, aunque tengan precauciones, bueno, tenemos que tomar todos los recaudos. Hoy los recaudos, por ejemplo, quienes están en la primera línea, incluye todos los elementos de precaución, los elementos personales de protección, incluye los barbijos, incluye también las máscaras, estas de tipo soldador. Sí. Exactamente. Algunas de ellas que las estamos fabricando, incluso estuve el otro día en uno de los centros de formación profesional de la ciudad, donde tenemos reforzado el sistema de impresoras 3D y desde ahí los voluntarios están trabajando y están fabricando máscaras justamente para poner a disposición. Ahora, Felipe, nosotros abríamos hoy el noticiero hablando de estos cambios, ¿no? Que sobre todo se leen en medios europeos. De que ya no hay fiebre en muchos casos, más bien son vómitos, desmayos, cosas que nos van sorprendiendo de cómo se manifiesta este virus. ¿Se trabaja sobre todo esto? ¿Ustedes están pensando en un cambio de estrategia por todo esto? Te pedimos un segundo y vamos a este punto y a tu respuesta. Del jueves al sábado en Disco y Jumbo, 40% de descuento en todos los huevos de Pascua y 50% en marcas seleccionadas. Además, 3x2 en marcas seleccionadas de cervezas, aguas y jugos. 80% de descuento en la segunda unidad de marcas seleccionadas de pañales y protección femenina. Disco y Jumbo, unidos para acompañarte. Acá jugando al truco con Wilson. ¿Querés un pelo con menos caída? Tío Nacho Herbolaria. Combina extractos anticaída con la nutrición de la jalea real.
que fortalecen la fibra capilar, revitalizándola. Tu pelo con menos caída, fuerte y resistente. Para la caída, Tío Nacho Herbolaria. Tío Nacho, hay uno para vos. Disfruta tus vegetales a otro nivel. Probá las nuevas Veggies Granja del Sol en sus 4 variedades. Arroya, maní y cebollas caramelizadas. Quinoa y espinaca. Garbanzos y calabaza. Lentejas y arroya maní. Son deliciosamente Veggies. Son días difíciles para todos. Para los que tienen que quedarse y para los que tienen que salir. Para Fabio, que está acá, y para su familia, que está allá. O para Fiorella, siempre con una sonrisa. O Héctor, el del camión. O para Damián, que te lleva el pedido. Por eso tenemos que alimentarnos de cosas buenas. Estoquearnos de solidaridad con el otro. Andar poco en nuestros pasillos y mucho en los tuyos. Puede que no todo esté perfecto, pero vamos a hacer nuestro mayor esfuerzo para que encuentres lo que necesitas cerca de tu casa. Un poquito de cada uno hace la diferencia. ¿Vas esta noche? No, no sé. Me parece que me está por agarrar gripe. ¿Qué pasa? ¿Te agarró gripe? Él va a pasar unos días conmigo, ¿sabes? Llámalo la semana que viene. Cuando tenés síntomas gripales, toma Next Gripe, con paracetamol y un plus de cafeína. En solo 30 minutos alivia todos los síntomas de la gripe. A todos los síntomas de la gripe, deciles Next. No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. En Personal, acompañamos las acciones del gobierno para quedarse en casa. Si tenés un plan, abono o factura, te regalamos 1 giga por 30 días. Activalo desde la app. Si sos prepago, hace una recarga SOS de 100 pesos. Y a quienes estén en Estados Unidos, Europa o Asia, les regalamos 1 giga y WhatsApp gratis. Personal. Sabemos que las empresas están sufriendo por la cuarentena obligatoria que tuvimos que disponer para cuidar la salud de todos. Ingresando en la página de AFIP, podés consultar las facilidades y beneficios dispuestos en el marco de la emergencia sanitaria. De acuerdo a la situación de tu empresa, podés postergar o eximir las contribuciones patronales que le realizas al Estado Nacional. A su vez, podés contar con ayuda del Estado para el pago de sueldos de los trabajadores y trabajadoras de tu empresa. No te olvides de consultar el plan de moratoria, que te ofrece quitas y hasta 120 cuotas para regularizar tus deudas impositivas, aduaneras y de la seguridad social. Ingresá en la página de AFIP y conoce cuáles son los beneficios a los que tu empresa puede acceder. Cuidarte es cuidarnos. Argentina Unida. Argentina Presidencia. Hoy más que nunca, la limpieza es salud. Por eso desde Asepsia queremos recomendarte que te laves las manos todas las veces que puedas y la cara, al menos 2 veces al día. Asepsia te ofrece una línea completa para limpiar tu piel profundamente, con las fórmulas más innovadoras y con efectivos ingredientes como carbón purificante, bicarbonato de sodio, ácido glicólico y salicílico y azufre. Fórmulas que limpian tu piel barriendo gérmenes y bacterias al tiempo que la dejan suave y purificada. Cuídate y cuidémonos entre todos. Asepsia, el experto en limpieza profunda de la piel. La mayoría de los empleados de Pampa Energía hoy está trabajando desde sus casas, cumpliendo el aislamiento obligatorio. Pero como cualquier otro día, más de 800 de nuestros colaboradores siguen saliendo para ir a trabajar a las centrales eléctricas, plantas industriales, yacimientos y centros de control, poniendo toda su energía para que vos puedas quedarte en tu hogar. Ahora los conocemos como trabajadores esenciales. Para nosotros siempre lo fueron. Pese a la distancia social, millones de argentinos estamos más cerca que nunca para cuidarnos y ganar la batalla contra el virus. Pampa Energía. Invertimos acá porque somos de acá. Lávate las manos con frecuencia. Cuidarte es cuidarnos. Para más información, chatea con la ciudad al 11 50 500 147. Vamos, Buenos Aires. ¿Qué pasó? ¿Comiste pasto?
Usa Bengue Desinflamante. Alivia el dolor y la inflamación localizada de todo tipo de lesiones. Gracias, caballo. Andá, te necesitan en otras canchas. Bengue Desinflamante, imparable contra el dolor. Durante todos estos días habrás escuchado que queremos achatar la curva. ¿Pero qué significa? Que estamos tomando las medidas necesarias para que los contagios en Argentina no se produzcan todos al mismo tiempo. La cuarentena obligatoria es la única forma que tenemos de bajar la cantidad de contagios y evitar que todos nos contagiemos a la vez. Así, mientras más chata sea la curva, mejor va a poder reaccionar nuestro sistema sanitario. Por eso insistimos tanto para que te quedes en tu casa. Quédate en casa. Cuidarte es cuidarnos. Argentina unida. Argentina Presidencia. Hey, mandador de audios de 5 minutos. Ahora podés asegurarte de que escuchen tus anécdotas hasta el final. Porque con personal prepago además de WhatsApp gratis, tenés llamadas ilimitadas a otros personal por 30 días, aunque te quedes sin crédito. Personal. Ya estoy lista. Para, usas para tener la piel así. Uso Teatrical. ¿En serio vos usás Teatrical? Uso la roja antiarrugas. ¿La trajiste? Te voy a enseñar cómo se pone. Abrís la piel así, pones 1, 2, 3 puntitos y haces masajitos. Usala y después me contás. No sabes cómo reduce las arrugas. Teatrical, única con células madre de la flor Butleja davidi. Reduce las arrugas. Teatrical, sentite confiada en tu piel. Información de último momento de cara a lo que va a ocurrir en minutos nada más. Conferencia de prensa del presidente de la Nación, Alberto Fernández, junto con el ministro Ginés González García y Santiago Cafiero. Así va a estar conformada la mesa y esta es información exclusiva que te estamos brindando. Cerca de las 19:30 el anuncio sobre la extensión de la cuarentena. A lo largo de esta edición de América Noticias se fueron confirmando algunas cosas que veníamos discutiendo. La prolongación de la cuarentena, que ya se da por un hecho, pero las miradas están atentas a las excepciones, sobre todo, que va a haber, y si va a haber algunas excepciones por provincia o por actividad que permitan mover un poco la actividad económica. La otra cosa que está puesta en la balanza de la epidemia del coronavirus. De un lado la emergencia sanitaria, del otro la emergencia económica que está generando. 19:30, tal vez un poco más tarde, se espera la conferencia del presidente Alberto Fernández. Carlos Estrione y aquí Soledad Largui con su teléfono mágico les dieron el detalle y la primicia de lo que iba a suceder. Va a ser en Olivos, precisamente en el auditorio de la Quinta de Olivos, y es importante decir que todos los periodistas que estén en el lugar van a poder formular preguntas que seguramente todo lo que tenga que ver con la ampliación de la cuarentena va a recaer en el informe que enviaron el comité de especialistas conformado por médicos, y por eso Ginés González García está al lado del presidente para poder dar todos los argumentos médicos, porque ahí recae, por supuesto, la economía, lo sabemos, pero es la medicina lo que hace tomar esta determinación al presidente. Y hay que decir que justamente el presidente estuvo consultando 2 días consecutivos al comité de expertos. O sea, cada vez que se reúne con el comité de expertos, el que está piloteando el comité de expertos es el ministro de Salud, Ginés González García. ¿Por qué? Porque otra vez el platillo de la balanza entre lo sanitario y lo económico se vuelve a inclinar por la prioridad sanitaria. Es lo que había dicho el presidente de una manera enfática. No me corren con la economía. De la economía o de la caída económica se puede volver. De la muerte y de un pico de muertes no se puede volver. Por ahora el énfasis va a estar puesto en lo sanitario. La cuarentena se va a renovar por 2 semanas y pareciera que esto va a ser un modus operandi, ¿no? Porque 2 semanas ahora, hasta el 26... a partir del 26 se va a rediscutir, pero como recién comentamos aquí con el jefe de gabinete de la Ciudad de Buenos Aires, en la Ciudad de Buenos Aires se espera el pico de contagios pasando el 26 de abril, vale decir, para los primeros días de mayo. Entonces va a haber que ver de qué magnitud es esa cantidad de contagios y qué va a hacer el presidente el 26 con la cuarentena. Pero estamos esperando la conferencia del presidente Alberto Fernández. Hay información que se agrega, se suma a la mesa Guado de Pedro. Guado de Pedro se va a sumar a la mesa. A ver, entonces, repasemos esta información exclusiva que te estamos dando. Esto tiene que ver con las provincias, es el ministro del Interior. Ahí está, es para empezar a deducir en dónde va a caer justamente el argumento para ampliar esta cuarentena. Por un lado, el ministro de Salud, Ginés González García. Por otro lado, Santiago Cafiero y
Te lo puedo compartir. A ver, ni quiero mirarlo ese teléfono. Se suma? Ni quiero. El señor Guado de Pedro es quien se suma justamente para dar la visión que tienen, porque se habló con cada uno de los gobernadores. Vamos a tener esa cuestión de los gobernadores. Sí. Esta cuestión de los gobernadores es lo que decíamos antes, la mirada federal. El gobierno dice, bueno, si se analiza la progresión de contagios, una cosa es lo que pasa en algunas provincias, algunas tienen muy pocos casos, otras no tienen ninguno. Podría haber ahí a criterio de cada provincia y consensuado con el gobierno alguna relajación en las actividades. Algo que el presidente también lo adelantó por ahí, es que no va a suceder ni en la ciudad de Buenos Aires ni en la provincia de Buenos Aires, sobre todo en el conurbano, Mariano. Claro, eso es lo que yo te quería acotar. Vamos a tener un decreto con facultades especiales para cada una de las provincias en virtud de la autonomía o no. Y vamos a ver qué de todas esas actividades que podrían relajarse en la ciudad de Buenos Aires van a tener en cuenta. El pedido que hacían por el tema del delivery, no más ampliado, el tema de la construcción privada, el tema de talleres mecánicos y demás, la enumeración que dábamos hace minutos. Vamos a volver a Olivos, donde está Carlos Estrione, lo recuperamos. Carlos, ¿qué se sabe? Sí, estamos por ingresar en cualquier momento. Seguramente va a ser mi última salida desde este lugar porque vamos a ingresar al salón de conferencias de la Quinta de Olivos, donde el presidente va a hablar. Y contaba Sole también, sumaba recién muy bien, que Guado de Pedro, el ministro del Interior, va a estar también formando parte de esta mesa. Un ministro que no digo que haya retrocedido en algún momento, pero ha avanzado en muchísimos casilleros en la centralidad de este conflicto. Por eso es que hoy va a estar en esta conferencia. Fue él quien le trasladó al presidente cómo vio el movimiento y el humor social de este último fin de semana cuando estuvo chequeando y viendo cómo se llevan adelante los retenes, recuerdan, ¿no? Por el tema del fin de semana largo, para que la gente no se fuera. Bueno, fue él quien le llevó la información al presidente de esto que les decía, la conexión con los gobernadores. La gente entiende perfectamente. Es el ministro del Interior, es decir, que tiene que articular con los gobernadores. Exactamente, y ese era el punto que seguía, Rolo. Él es quien está articulando con los gobernadores, no, en particular con algunos más que otros, con la provincia de Santa Fe, con la provincia de Córdoba, pero es él quien está bajando la información desde el punto de vista nacional a cada una de las provincias, y es por eso que también el protagonismo que ha tomado, y por eso va a estar sentado en esta conferencia donde se va a confirmar el DNU. Hay que decir, Carlos, que según relatabas hoy, ¿por dónde pasó la agenda presidencial? Por el comité de especialistas, y ahí va a estar Ginés González García, y por la charla con los gobernadores, y ahí va a estar el ministro Guado de Pedro. Obviamente la decisión se toma teniendo en cuenta seguramente lo que planean y lo que plantean los gobernadores, aquí vamos más a la pata económica, pero la mayor cantidad de respuestas las va a terminar apoyando el ministro de Salud. Sí, sin lugar a dudas, porque la decisión, el presidente ya desde un principio su decisión era muy centrada en proteger la salud de cada uno de los habitantes de nuestro país. Pero también es cierto que se apoya muchísimo en Ginés González García porque es el que está coordinando todos y cada uno de los trabajos que se hacen con respecto a la lucha contra la pandemia, contra el coronavirus en nuestro país. Entonces, por supuesto, tiene un papel preponderante. Y es uno de los que siempre dijo que la cuarentena había que extenderla. Es otro de los que avala la extensión de esta cuarentena. Por eso Rolando marcaba bien también antes esto de cada 15 días vamos a tener novedades con respecto a si se amplía o se recorta la cuarentena. Carlos, quédate ahí un cachito que quiero aprovechar que lo tenemos aquí a Felipe Miguel, jefe de gabinete de la Ciudad de Buenos Aires, para preguntarte que hoy Fernán Quirós sorprendió diciendo que, bueno, que están pensando posiblemente la posibilidad de extender la cuarentena hasta fines de junio en la Ciudad de Buenos Aires, viendo cómo se mueve el pico. ¿En base a qué es esto? No escuché que dijera... Teníamos por ahí la de... Decía como que una cosa es la cuarentena, pero que tenemos que pensar en una vida distinta por los próximos 3 meses. No, por eso, yo lo charlo mucho con Fernán, estamos permanentes. Seguramente él se refería a los cuidados que tenemos que seguir teniendo. Y en esto que hablamos hace un rato también. A medida que haya alguna flexibilización de la cuarentena, de todas maneras no vuelve las actividades que se flexibilicen a funcionar no vuelve como el mate antes compartido, los abrazos todo el día. Vamos a seguir teniendo algunos cuidados y algunos hábitos que fuimos incorporando, seguramente los tengamos que prolongar un poco más. La decisión en relación con la cuarentena corresponde al Gobierno Nacional, como estamos todos ahora
atentos, esperando la definición del presidente. Cuando se habla y se decide, así como se habla con los gobernadores, ¿ustedes son consultados? ¿Es una decisión en conjunto? Obviamente se toma desde Gobierno Nacional, pero ¿pesa también la opinión de la ciudad? Sí, definitivamente. El presidente en primer lugar, pero todo el equipo del Gobierno Nacional tiene una apertura justamente al compartir, a escuchar los criterios tanto de la Ciudad de Buenos Aires como de otras provincias y compartimos justamente diferentes opiniones. Ayer, sin ir más lejos, del Ministerio del Interior, el secretario del Interior me pidió que le alcanzáramos algunos comentarios en relación a cómo vemos nosotros la posible flexibilización hacia adelante, en particular relacionada con la Ciudad de Buenos Aires, pero lo mismo se hizo con el resto de los gobernadores, con lo cual definitivamente hay un trabajo coordinado y con muchísimo diálogo y apertura. Desde que hay circulación local del virus, ¿ustedes notaron un cambio en la cantidad de casos? No, la verdad es que la cantidad de casos que se van confirmando día a día, sobre todo en los últimos días, por ahora viene bastante estable. En la Ciudad de Buenos Aires no tuvimos saltos en los últimos días, alrededor en general de un promedio de 25, 26 casos confirmados cada uno de estos últimos días. ¿Podrías explicar cómo es esto que va a haber como 2 ingresos a los hospitales? Que va a haber unidades especiales para que la gente que llegue con fiebre en algún momento, en el pico de los contagios, sea directamente apartada. Sí, justamente hoy estuvimos con Horacio, con Diego, con Fernán Quirós también en el Hospital Pena presentando estas unidades febriles que se están instalando en 18 hospitales. Se van a ver claramente, digo. Claramente, justamente para evitar que quienes puedan tener coronavirus vayan a la guardia, lograr ya... O sea, que el que despistado no vaya a la guardia, que entre por ahí. Y se pueda direccionar hacia estas unidades febriles. Allí se van a hacer los primeros testeos, lo que se llama triage, que es para definir si es un caso sospechoso. A partir de que sea un caso sospechoso, entonces se hace el hisopado. Las personas van a esperar en estas mismas unidades. ¿Y es verdad que si es positivo ya no vuelve a la casa? Si es positivo ya no vuelve a la casa. Van a esperar dentro de las unidades o dentro de los consultorios, incluso si hubiera más gente en los hospitales, o si no serán trasladados a algún lugar de aislamiento, como en una habitación de hotel. Pero es un cambio fundamental, porque antes vos llamabas al 107 y decías, bueno, tengo síntomas compatibles con coronavirus. Bueno, quédese. Esto cambió. Bueno, era quédese, y lo vamos iba el SAME a buscarlos, los preparaba, los equipaba para evitar el contagio, los subía a la ambulancia y los llevaba al lugar donde se hacía también el hisopado. Con lo cual, el aislamiento funciona desde el momento en que hay sospecha hasta que se confirma. O no hay coronavirus y entonces la persona vuelve a su casa, o si hay coronavirus tiene que mantenerse aislado. Esto sí nos diferencia del mundo. En el mundo vos estás en tu casa mientras se pueda llegar a mantener con paracetamol. Bueno, eso se llama el error Italia. Claro. El error Italia fue ese. Si tenés problemas respiratorios, si tenés crisis, hoy la noticia era de si te desmayás, si vomitás, ahí te viene a buscar una ambulancia. Nosotros no estamos con esa fórmula para nada. No quiere decir, y tampoco quiere decir que sí, pero no quiere decir que en el futuro no pueda usarse esa fórmula. Cuando el nivel o la cantidad de personas con el virus es muy amplia, pero la mayoría de ellos van a ser leves, puede ser que se llegue a un punto en el que no se justifique estar aislando a tanta gente y se puedan hacer los aislamientos a domicilio. Pero hay que esperar y ir viendo cómo evoluciona en cada una de las etapas. Hay algo que parece como desmesurado, porque la cantidad de casos en la Ciudad de Buenos Aires está como creciendo de a poco, pero ustedes se están preparando para miles y miles de casos. Bueno, esa es la ventaja que tuvimos. Es como una desmesura, digo. No, es justamente provoca asombro eso, la anticipación, la previsión, y gracias a haber tenido la ventaja de ver cómo funciona y cómo evoluciona este virus en otros países. Y nos dio el tiempo para estar preparándonos y que entonces cuando llegue ese pico, miles de contagios. Nos estamos preparando, sí, depende en cada lugar, cada sistema de salud. Nosotros estamos reforzando mucho el sistema de salud público de la Ciudad de Buenos Aires, pero también trabajando en coordinación con el sistema de salud privado de la Ciudad de Buenos Aires para que también estén preparados y que todos los sistemas en coordinación, igual que en toda la región del área metropolitana, el sistema de salud de la provincia, para que todos estemos reforzados y podamos hacer frente a ese aumento de casos. Hay gente internada en hoteles, me decía, tipos que vinieron de cuarentena y terminaron con coronavirus aislados en hoteles. Sí, aislados, no serían internados, bueno, aislados son los que son leves. Leves. Sí, son los que son leves, pero que es importante que estén aislados para que no... Pero tiene que haber un médico permanentemente monitoreándolo. Hay médicos, hay enfermeros en los hoteles. La proporción de médicos y enfermeros en los hoteles que son leves, los pacientes que están ahí, algunos son leves,
no es la misma que en un hospital, por supuesto. Y también se les brinda toda la atención necesaria en términos de alimentación. ¿Se quedan quietos de o higiene? hay episodios como el del odontólogo que fue a buscar a la mujer? Bueno, siempre hay gente que lo acepta muy bien, pero hay algunas personas que les cuesta más. Es entendible también que es una situación difícil, pero de vuelta, yo rescato, en la enorme mayoría de los casos, la gente ha entendido, comprendió esta necesidad y se adaptó, aún siendo algo difícil, de la manera correcta. Felipe, te pedimos un minuto porque seguimos recibiendo información exclusiva de último momento sobre lo que en minutos nada más va a anunciar el presidente de la Nación, Alberto Fernández. Armamos esa mesa que vamos a ver en minutos. Obviamente quien hable será el presidente Alberto Fernández. También estará el ministro Ginés González García en uno de sus lados y también Santiago Cafiero. Yo no quiero ni mirar. No quiero ni mirar. No, está bien, está muy bien porque es información que te estamos anticipando. ¿Quién se suma a esa mesa? Te lo dijimos y te lo explicamos. Tiene que ver con el diálogo con las provincias, tiene que ver con el diálogo con los gobernadores. Es el ministro del Interior, Guado de Pedro, quien se va a sumar a esa mesa. Hasta ahora de 4 personas. Son las 4 las que van a también responder preguntas de los periodistas. Muchas tendrán que ver con salud, otras con la parte económica y por eso iremos con lo que se habló con los gobernadores. Pero el cambio de paisaje está puesto en que va a estar Ginés González García. ¿Por qué? Porque todo indica que el gobierno va a renovar la cuarentena y que va, sobre todo, a apoyarse en lo que vienen diciendo el comité de expertos. Hubo reuniones sucesivas con el comité de expertos. Ayer hubo una, hoy hubo otra, hay permanente contacto y por ahora, insistimos, en estas 2 emergencias, la emergencia económica del retroceso que va a provocar en la Argentina la cuarentena, comparado con la emergencia sanitaria, el presidente sigue poniendo el énfasis en la emergencia sanitaria. Pregunto a la persona en cuestión, ¿se relajan actividades? ¿Qué pasa con las actividades? ¿Esto es lo que queremos todos saber? La respuesta es concreta. El centro del anuncio es que la cuarentena va a seguir. ¿Alguna actividad en alguna zona? Provincia, la mirada federal. De alguna manera puntual se abrirá levemente. Es hábil declarante el señor, ¿eh? ¿Cómo se cuida? Con restricciones. A ver, empezamos esta semana diciéndote que se flexibilizaba la cuarentena. Bueno, algo hizo que cambie esta información, porque esa información también salía desde gobierno. Vamos a empezar a flexibilizarnos, la presión de los gobernadores es mucha. Algo hizo cambiar. Había disenso dentro de los propios ministros, porque cada uno ve su propia realidad. Pero para pasarlo en limpio, les estamos adelantando con el teléfono mágico aquí de la señorita Largui, que es los grandes anuncios o los grandes lineamientos de lo que va a decir el presidente Alberto Fernández en minutos más en la conferencia de prensa. Se renueva por 2 semanas más la cuarentena. ¿Va a haber algunas excepciones? Seguramente, pero pequeñas. No esperen grandes cosas. Excepciones en algunas provincias, excepciones en algunas pocas actividades, pero no esperen grandes cosas. ¿Ustedes en la ciudad están esperando alguna excepción, algo así o nada? ¿No ven...? Estamos esperando la conferencia vos tenés que saber. de prensa. Estamos esperando que el presidente un hueso, tiranos un hueso. De la información en realidad, oficial. Capital, uno supone que va a ser de esos lugares en donde se va a poner todo más riguroso, no más flexible. Y esto responde ni más ni menos que a todo lo que tiene que ver con el aumento de casos. Es uno de los lugares más complicados. Lo que va a ser muy riguroso, sin ninguna duda, son los controles. Los controles al cumplimiento de la cuarentena, como la establezca ahora el presidente, van a ser muy, muy rigurosos, por lo que decíamos al principio del programa, que es la herramienta más potente que tenemos para reducir el riesgo de contagio. ¿Se habían relajado esos controles? No, la verdad es que no, y por eso, como también dijimos en algún momento, el balance es muy positivo. No se relajaron los controles, pero sí, sigue habiendo gente que no entiende, hay excepciones, y por lo tanto... Además, esas excepciones, cuando se detectan, como es los controles que se hacen de tránsito, hay gente que queda demorada, hay gente que queda detenida, hay autos que se secuestran. Nosotros ya tenemos es un riesgo. Más de 6.000 personas que fueron entre demorados y detenidos y más de 200 autos que fueron secuestrados. Por lo tanto, no es el auto para tomárselo no es que se lo llevó la grúa. Los tiene un juez el auto. Sí, los tiene un juez por un rato largo hasta que se resuelva la situación procesal. Y el resto de las personas, los que fueron detenidos y los que fueron demorados, están incursos probablemente en la comisión de un delito.
por lo tanto van a ser imputados y van a ser sometidos a la justicia. Entonces hay que tomárselo muy en serio porque está en juego la salud pública. Y no es la de uno que uno decide sobre uno pueda pensar que decide sobre la propia, es la de uno, pero es la salud pública, es la de los demás también. Es la norma para cuidarnos. Felipe, te agradecemos muchísimo todos los minutos que te quedaste y todas las preguntas que nos contestaste. Gracias. Gracias. Vamos a tomar contacto con Marcelo Fernández, es de la Confederación General Empresaria, porque desde el sector empresario empieza a haber alguna demanda de que se reactiven algunas actividades, por un lado, pero también una demanda sobre los bancos, para que los bancos flexibilicen las condiciones o tengan otra actitud respecto de sus clientes en las cuentas. Graña le habla, buenas noches, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Rolando? Buenas noches, un saludo a todos los televidentes, ¿cómo están? Bien, bueno, ¿qué están pidiendo ustedes a los bancos? Bueno, nosotros estamos pidiendo que estén a la altura de la situación histórica que estamos viviendo, Rolando. Todos sabemos que, bueno, hay inactividad comercial, hay inactividad productiva, o sea, la industria tampoco está trabajando, con lo cual es evidente que todos los compromisos que nosotros teníamos y que habíamos hecho cheques, por ejemplo, de mercaderías compradas en febrero y la pyme sabemos que vende a 60 días, 90 días, nosotros esos valores se los habíamos entregado al banco de nuestros clientes para poder financiarnos. ¿No hay más crédito? ¿No hubo más crédito en estos tiempos? ¿O no se amplió el descubierto? ¿No se bajaron las tasas de descubierto? No. ¿Hubo baja de tasas de interés? No hubo todavía porque no nos olvidemos, Rolando, que te califican por los 3 últimos balances. Y los últimos balances nuestros de los últimos 3 años fueron desastrosos. Está bien, pero es una emergencia. Claro, pero no. ¿Y quién lo pudo evaluar, Rolando, si nadie está evaluando las carpetas de las pymes? Hoy los bancos están directamente, ya estamos en un 45% de los montos de los cheques que estamos depositando, según relevamos entre todas las cámaras de Cejera, y los empresarios ya nos cuentan que están en el 45% de los montos, con lo cual, cuando ¿45% de qué? Puertas, de los montos de los cheques que estamos depositando, supongamos que se ¿pero que están viniendo rechazados? Claro, cheques rechazados, que es de nuestro cliente, pero que me lo están debitando a mí de la cuenta, porque como le explicaba al principio, son cheques que no son cheques que estamos depositando ahora, son cheques que habíamos vendido y negociado ya mucho antes. Claro. Y eso entonces, bueno. Pero ¿y cómo se sigue trabajando si no pueden facturar y tampoco tienen crédito? Bueno, justamente lo que estamos pidiendo en el comunicado que ustedes decían, Rolando, es que se pongan a negociar urgente los bancos, se sienten a la mesa con responsabilidad después de todo lo que han podido ganar, y bienvenidos si ganaron, acá no estamos juzgando eso, pese a que tuvimos tasas de interés usurarias en algún momento, realmente que empiecen a volcar parte de dinero, inclusive el Banco Central está haciendo esfuerzo, les libera encajes, le dio... Está bien, pero si el gobierno no les aprieta la clavija, usted sabe que esto es la Argentina, los bancos por sí solos no hacen nada de eso. Es que justamente estamos de acuerdo, por eso estamos haciendo desde la sociedad, y le agradezco que usted me permita expresarme y a la audiencia contarle esto, porque nosotros necesitamos que eso tome estado público, Rolando, porque esto no es broma. Yo creo que el presidente va a anunciar 2 semanas, por favor. No, por favor. No, pero nos van diciendo de a 2 semanas, con lo cual, bueno, veremos qué ocurre cuando venga la... Pero está muy bien, porque fíjese que todas las medidas sanitarias que está tomando el gobierno están avaladas por la comunidad científica. O sea, que quiere decir que hay científicos, infectólogos y médicos que están asesorando al presidente en esta cuestión, y bienvenido que nos cuiden. Evidentemente lo vemos en otros países, la cantidad de números de infectados y de muertos que hay, que horroriza ver las imágenes de Ecuador. Pero bueno, evidentemente en algún momento de esto va a haber que salir gradualmente para volver a tener actividad. Por eso le pedimos, Rolando, la responsabilidad a los bancos y que entiendan que nadie es que está haciéndose el pícaro y no le cubre los cheques, sino que no estamos trabajando. No es falta de voluntad. No, por supuesto. Yo estoy en mi casa, ustedes mañana en la mañana me llaman y estoy en mi casa, y el lunes, digamos, todavía hay muchos sectores que están en cuarentena, y sobre todo los vinculados a nuestra entidad Cejera, que somos pymes manufactureros, es decir, autopartistas, marroquineros, calzado, indumentaria, juguete. ¿Cuáles de esos sectores están pidiendo ustedes que se reactive? ¿Cree que se podrían reactivar sin generar un riesgo sanitario? Y Rolando, lo más importante, por más que se reactive la industria pyme que representamos de Cejera, lo más importante es que reactive el comercio. Si yo fabrico cierres. Si yo fabrico cierres para bota, para calzado, para barroquinería, si no se abren los comercios, es ridículo que yo haga cierres, porque por más que los haga, no va a haber quien los confeccione, y si quien confecciona no va a tener a quien venderle. Digo, esto lamentablemente va a haber que esperar que se pueda reactivar el comercio, hay que ser ingeniosos, hay que poner voluntad y tal vez hacerlo en más turnos, no todo el comercio abriendo juntos. Hay que empezar a pensar en medidas para que no funcione en el horario que funcionamos todos, sino empezar a programarlo para que se puedan empezar a reabrir los comercios,
Igual mal lo veo, jefe, porque nada de eso parece que está en discusión. No le quepa ninguna duda. Pero, a ver, Rolando, es tonto pretender que se reactive la industria si no se reactiva el comercio. Nosotros estamos vinculados al comercio, al mercado interno. Entonces digo, si no hay esta actividad, ¿para qué vamos a estar la fábrica? ¿A quién le vamos a pedir? Ahora, hay algunos sectores que tienen venta directa hacia el público de repente, pero no todos. Digo, la gran mayoría dependemos de lo que venden los comercios. Y si estos no abren sus puertas, bastante embromados vamos a estar, Rolando. Le agradecemos mucho el contacto. Gracias. No, a ustedes, por favor, por dejarme Urgente, nos vamos a Olivos. Ahí en minutos nada más habla el presidente de la Nación, Carlos Scrivner, te escuchamos. Sí, así es. En pocos minutos más va a hablar el presidente, va a responder preguntas, va a hacer una conferencia de prensa, a diferencia de lo que fue el último anuncio, que fue un mensaje grabado. El presidente va a explicar los alcances de este nuevo DNI, que empezamos a conocer algunos detalles todavía no muy precisos, pero lo cierto es que en las zonas geográficas donde más está afectando el coronavirus, Buenos Aires, Capital, Córdoba, Santa Fe, Tierra del Fuego, Chaco, las medidas restrictivas van a ser las mismas. No se va a poder salir a la calle, va a ser una extensión tal cual como la conocemos, Carlos, hoy de la cuarentena. La gente va a poder salir a... Incluso en algunos casos están diciendo que va a haber más restricciones o más disposiciones. Por ejemplo, la obligatoriedad del barbijo. Por ejemplo, restringir todavía más la circulación de algunos medios. Digo, para los lugares donde hay más circulación. Sí, el tema, Rolo, que, por ejemplo, si vos obligás a usar el barbijo, lo que tenés que tener también es el poder de policía para controlarlo y sancionarlo. ¿Cuál es la sanción por no usar un barbijo? ¿Será la misma que, expandir una enfermedad? No lo sé. Por eso es que también esa potestad se la dejó a cada uno de los municipios o los distritos el presidente. Pero también van a ser inflexibles con el tema de los controles, sobre todo en la calle, de la gente que está en la calle. Reiterar que la gente puede salir solamente a comercios de proximidad, no salir a pasear. Se habló en un momento también esto de se iba a permitir salir a la gente a hacer ejercicio. Recuerdo, en esta semana se habló que la gente podía salir a correr a la calle. Bueno, nada de esto va a suceder. Es que me parece que fue la idea o lo que circuló al principio, pero obviamente cambió. Dada la experiencia europea, los países que tienen más nivel de contagio, entre otras cosas, permitieron salir a hacer ejercicio. Sí, lo seguimos contando, plazas repletas. Carlos, obviamente que en minutos tenés total prioridad porque esperamos la información que surja ahí desde Olivos. Dale. ¿Sí? En BEA, ahorras hoy más que nunca. Este fin de semana, aprovecha hasta 50% de ahorro en marcas seleccionadas de huevos de Pascua. Además, 4x2 en vinos. En BEA. ¿Cuánto tardás en lavar tu ropa? Con Vanish Multipower quita manchas en el primer lavado. Las manchas de frutos rojos son imposibles de sacar. ¿Difícil? Vanish Multipower tiene 10 veces más oxígeno activo, que remueve manchas y revive los colores. ¡Como nuevo! Probá Vanish Multipower. Para desafiar a la gravedad en tu piel, Cicatricure Gold Lift. Crema de día, de noche y un nuevo contorno dúo para tratar arrugas perioculares y código de barra, que generan un efecto de tristeza y mayor edad. En 6 semanas se reducen las arrugas gravitacionales, renovando tu expresión. Cicatricure Gold Lift. Como mamá, me preocupa que Sofi reciba el hierro y el omega 3 y 6 que necesita todos los días. Pero ni todos estos litros de leche alcanzan. Por eso yo elijo Sancor Bebé 3+. 2 vasitos al día le dan los nutrientes que necesita, como hierro, omega 3 y 6, vitaminas y minerales. Sancor Bebé 3, nutrición de la cabeza a los pies. Tu pelo, ¿qué necesita? Un shampoo que me repare el daño, pero con ingredientes naturales. Si no tiene tantos químicos, para mí es mucho mejor. Tu pelo lo estaba necesitando. Nuevo Tío Nacho Antidaño, con aloe vera 100% orgánico y el poder de la jalea real. Sin parabenos ni siliconas. Elimina el daño, controla el frizz y sella las puntas. Tu pelo suave, brillante y fuerte. Nuevo Tío Nacho Antidaño, con aloe vera.
¿Están buenas las nuevas cereales Bagley? Sí, re. ¿Qué son, galletitas? Sí, 3 sabores hechas con cereales y van con todo. ¿Con todo? Sí. ¿Van para el desayuno? Dice si van para el desayuno. Sí, probá con avena. ¿Son con arroz? Sí, con arroz. Pero no son redondas. ¿Van para ir picando? Sí, agarra maíz. ¿Las puedo usar para comer con esto? Sí. ¿Y con esto? Sí. ¿Y con esto? Obvio. Probá las nuevas galletas cereales Bagley, arroz, maíz y avena. Una nueva forma de comer cereales. Unión es una yerba suave y se la banca. Suave como Ana cuando duerme su hija. Y se la banca como cuando dice lo que tiene que decir, de frente. Así es Unión, una yerba suave y rica que no se lava y rinde muchos mates. Supradin reinventa las vitaminas. El nuevo Supradin Gummies tiene las vitaminas y coenzima Q10 que ayudan a recuperar tu energía. Nunca fue tan práctico y sobre todo tan rico disfrutar de tu día. Supradin es el número 1. ¿Vas esta noche? No, no sé. Me parece que me está por agarrar gripe. ¿Qué pasa? Te agarró gripe. Él va a pasar unos días conmigo, ¿sabes? Llámalo la semana que viene. Cuando tenés síntomas gripales, toma Next Gripe, con paracetamol y un plus de cafeína. En solo 30 minutos alivia todos los síntomas de la gripe. A todos los síntomas de la gripe, deciles Next. Cuidar a tu familia y desinfectar tu casa es lo más importante. A diferencia de desinfectantes líquidos o en gel, Lisoform Aerosol es una opción inteligente y versátil que elimina el 99,9% de virus y bacterias en superficies duras y blandas. Ahora disponible en un tamaño más accesible. El mundo está hecho para tocarlo. SC Johnson, una compañía familiar. Argentinos y argentinas, ustedes luchen desde sus casas, que nosotros luchamos desde acá. Un enemigo invisible nos ataca. Cobarde. Que no muestra la cara. Mostrémosle nosotros lo que este pueblo es capaz. Que el prójimo sea nuestro emblema. Que el cuidarnos sea nuestra espada. Todos podemos salvar al otro. Es tiempo de héroes comunes. Él, ella. Vos sos héroe. Que nadie afloje. Hasta que recuperemos nuestra libertad. Enseñémosle a este virus maldito que aquellas palabras escritas son el destino de nuestra patria. ¡Al gran pueblo argentino! ¡Salud! Te me caíste encima, me partiste al medio. Y eso te pasa por no ponerte el casco. Es que no puedo tapar esto. ¿Trajiste Tafirol cápsula blanda? Nunca viajaría al espacio sin Tafirol. Tafirol Plus Rápida Acción es potente, rápido y efectivo contra los dolores más intensos. ¿Vos tenés idea cómo se maneja esto? Villa Crespo, we have a problem. Tafirol Plus Rápida Acción en cápsulas blandas. En Personal, acompañamos las acciones del gobierno para quedarse en casa. Si tenés un plan, abono o factura, te regalamos 1 giga por 30 días. Activalo desde la app. Si sos prepago, hace una recarga SOS de 100 pesos. Y a quienes estén en Estados Unidos, Europa o Asia, les regalamos 1 giga y WhatsApp gratis. Personal. Acá en la apertura, la puesta en marcha de la guardia especializada para COVID del Hospital Milstein, lo que conocemos como el ex hospital francés, en Capital Federal. Hoy junto a las autoridades del hospital y la Secretaría Médica del PAMI, estamos muy contentos porque ponemos en marcha lo que es fundamental para enfrentar esta pandemia, que es
lo que se hizo acá es separar el hospital. De alguna manera el hospital tiene una parte para los pacientes que no tienen ningún síntoma y no tienen ninguna situación relacionada a COVID, porque hoy a las personas les siguen pasando cosas, a los afiliados de PAMI les siguen pasando cosas, siguen teniendo otros problemas de salud, separados absolutamente de lo que es la guardia externa para pacientes que tienen síntomas que pueden ser sospechosos o necesitan una atención en cualquiera de esos estadios, estadio leve, moderado, crítico, así que también ampliamos las camas, los respiradores, una obra que hicimos en este poco tiempo adaptada para enfrentar esta pandemia. Estamos haciendo lo imposible para poder aportar al sistema de salud, aumentar los recursos del sistema de salud, es decir, más camas, más respiradores, un mejor sistema en la derivación interna que nos permita enfrentar esta pandemia. Estuvimos abriendo hace unos días lo que fue la guardia y la ampliación de camas de Rosario, hoy estamos haciendo esto acá. En el día de mañana vamos a hacer Mar del Plata y prontamente en Provincia de Buenos Aires el Hospital Esteban Echeverría y el Hospital de Ituzaingó, que vamos a, si logramos hacer todo el trabajo que estamos haciendo entre todos, vamos a poder aportar al sistema de salud alrededor de entre 100 o 120 camas de terapia intensiva, que me parece que es un aporte que desde el PAMI podemos hacer para que el sistema de salud pueda afrontar esta pandemia. Faltan muy pocos días para la Pascua, no te quedes sin la oportunidad de sorprender a tu familia con los más ricos huevos de chocolate Arcor. Apurate, hace ya tu pedido y Arcor te lo lleva a tu casa. En este video te contamos cómo. Envía un mensaje de WhatsApp al 11 27 21 0066. Seguí las instrucciones y recibí tu pedido gratis en tu casa y a precios irresistibles. En esta Pascua, compartí momentos únicos. Más información en www.arcor.com. Informaciones de último momento porque como cada noche a esta hora más o menos se conoce la cantidad de casos confirmados. 81 nuevos casos de coronavirus. Con estos números ascienden a 1.975 los casos positivos en el país. El parte dice también que se registraron 3 nuevas muertes. Una mujer de 87 años de Ciudad de Buenos Aires y 2 hombres, uno de 66 años y otro de 67, el de 66 en Río Negro y el de 67 años en Provincia de Buenos Aires. La cantidad de personas fallecidas es de 82 personas. Repetimos, son 81 nuevos casos de coronavirus, 789 de esos casos son importados, 3 nuevas muertes. Este dato y la actualización en medio de la espera por la palabra del presidente de la Nación. Es inminente la conferencia de prensa que brindará el presidente Alberto Fernández junto con el ministro de Salud, Ginés González García, el ministro del Interior, Guado de Pedro, y también Santiago Cafiero como jefe de gabinete va a estar en la mesa, una mesa pensada y conformada por todas estas patas. Estas cosas suelen demorarse un poco porque se había pedido el ingreso de los periodistas a las 19. Nos habían dicho acá el teléfono mágico del área y decía que era 19:30. 19:30. Estamos 19:38, viene un poco demorada. Suele suceder en este tipo de conferencia de prensa que la cosa se demore, pero todos nos dicen que el decreto de necesidad de urgencia está redactado, que los anuncios del presidente es porque ese decreto ya está cerrado y es inamovible. Se va a publicar, calculo que no sé, mañana, no hay actividad, se publicará el lunes, no sé cómo funcionará sí. en la emergencia, cómo funciona la publicación de los DNU, pero lo que queda en claro es que se prolonga por 15 días la cuarentena y que se esperan algunas, pocas excepciones a algunas actividades. También posiblemente algunas excepciones por provincias, pero en los lugares de mayor circulación, capital, conurbano, Córdoba, ahí las medidas van a seguir siendo bastante restrictivas. Se lo fuimos contando a lo largo de esta edición de América Noticias y se va confirmando. Ahí volvió Carlos Estrione. Carlos, ¿cómo? ¿No entraste todavía? Falta. No, no entré todavía, no. Falta todavía, no. Nos van a hacer otra entrevista y yo les decía antes... Ha llegado a los 20, señor, tiene razón. Llegado el móvil de la transmisión oficial. Todavía no. Va a tardar un poquito más todavía. Tengo un dato más, digamos, para aportarles. El tema de las fronteras. Van a continuar completamente cerradas. No está de más decirlo, digamos, porque hay ejemplos en otros países que
han levantado cuarentenas y que han abierto otra vez por la presión del turismo, por la presión de las cámaras de comercio, las fronteras y resurgió un nuevo pico de contagio. Así que en nuestro país las fronteras van a continuar completamente cerradas. Y ahí decía exactamente Carlos Estrione que las fronteras van a estar cerradas. Tiene mucho que ver con la información que te vamos a dar ahora, porque murió una argentina en Brasil. Esta es información de último momento. Un argentino muere en Brasil y su mujer, su esposa, está grave. Más información con Gustavo Segre. ¿Cómo estás, Gustavo? Buenas noches. Buenas noches, Soledad. Buenas noches, Rolando. Triste porque es el segundo fallecimiento. Ayer hubo un caso. El de ayer fue un señor mayor, 70 años, por muerte súbita, según se declaró a la prensa. El de hoy es una persona que venía en una delegación con otros 51 argentinos provenientes de San Diego. Haciendo un poco de historia, estos argentinos se habían embarcado en Buenos Aires con destino final en Chile. Cuando se decreta la pandemia, el puerto de Chile no los recepciona. La empresa era una empresa americana, parte para San Diego, y desde San Diego las autoridades brasileñas permitieron que además de la repatriación de brasileros, vinieran estos 51 argentinos que estaban en cuarentena en un hotel cerca del aeropuerto de Guarulhos. En la mañana de hoy trascendió la información del fallecimiento de un señor y su esposa en este momento está internada en estado grave. A ver, Gustavo, iban en un crucero a Chile y terminaron en San Diego, California, y de ahí en Brasil, y uno de ellos termina muriendo. O sea, partieron en un viaje de placer y terminaron en una pesadilla con muerte. Terrible, porque este crucero era por la Patagonia, concluía en un puerto de Chile justo en el momento que se decreta la pandemia y las autoridades chilenas no autorizaron el descenso de los pasajeros. Y como la empresa era americana, entonces el crucero continuó a puertos de Estados Unidos. Y desde allí es donde se resuelve que el gobierno brasilero acepte la repatriación juntamente con estos 51 argentinos. Es gente vulnerable, en la gran mayoría, Rolando, y pedía, inclusive circulizó un video en los últimos días pidiendo para poder tener autorización para ingresar a Argentina. La empresa de cruceros se ofreció a pagar un charter desde San Pablo hasta Buenos Aires, pero las autoridades argentinas no habían autorizado ese vuelo aún y en la mañana de hoy este señor falleció. ¿Hay otros argentinos entonces como parte de estos 51? ¿Quedan todavía argentinos en San Pablo? Todos. Sí, todos los 51. Y uno de estos murió y hay otra mujer contagiada. La mujer de la esposa. La esposa. Esto falleció en el hospital de Guarulhos, en el hospital que está próximo al aeropuerto de Guarulhos, lo que sería nuestro Ezeiza en Buenos Aires. Pero además, Rolando, no es solamente eso, hay más de 200 personas argentinos en San Pablo y serían aproximadamente entre 800 y 1000 en otros lugares, en otras ciudades de Brasil, esperando la posibilidad de un vuelo, porque muchos de ellos están en el norte y nordeste. Es imposible ir de micro hasta la frontera de Uruguayán y Paso de los Libres. Es importante este recorrido que nos marcás, ¿no? Porque lo que es la odisea de estas personas que estando en Chile pasan a Estados Unidos, de Estados Unidos a Brasil, cuando sabemos que uno tiene que tratar de estar en puertos, en aeropuertos, lo menos posible. Realmente ha sido una trampa estar afuera o de viaje en este momento. Sí, es importante mencionar, ellos no salieron después de la cuarentena, después del 13 de marzo. Fue antes, exactamente. El consulado argentino en San Pablo está haciendo un trabajo realmente increíble de apoyo, por supuesto. Hubo una especie de diferencia de información en el fallecimiento del señor argentino ayer. Él estaba en Río de Janeiro, vino para San Pablo para tratar de conseguir lugar para volver a Buenos Aires. Gustavo, también al no haber vuelo no podían. ¿Se sabe quién es el señor fallecido, el nombre, a qué se dedica, de qué provincia es? En el caso de ayer sí, es el señor Barrera. En el caso de hoy se conoce, pero los familiares pidieron que no hiciéramos mención del nombre. Bien, ¿son personas mayores, de edad dentro de lo que es la edad de riesgo? El señor de ayer 70 años, el señor de hoy sé que tiene más de 60 y la esposa también, promediando esa edad. Son personas con vulnerabilidad, ¿no? Claro.
Claro, bueno, La gran mayoría de estos 51, Soledad, la gran mayoría de los 51 argentinos que vinieron de este puerto de San Diego son todos mayores de edad, personas no mayores de edad desde el punto de vista civil, ¿no? Sino grupo mayores, de riesgo. Grupo de riesgo, exacto. Claro, lo que no se explica es por qué no tienen prioridad para volver a la Argentina si están en situación de riesgo. Esto es una cuestión casi humanitaria. Sobre todo, Rolando, porque la empresa se había ofrecido a pagar el charter, no era una cuestión de dinero. Pero Argentina no había autorizado que el vuelo salga de acá, de la misma manera que se esperaban vuelos de aerolíneas argentinas que después no se confirmaron, y hay mucha gente esperando esos vuelos ante la imposibilidad de hacer un trayecto tan grande en horas para la frontera, y algunos de ellos también por la imposibilidad de estar tanto tiempo en un micro con mucha gente que a la luz de ahora uno nunca sabe si tienen algún problema de salud, ¿no? Algunos argentinos lo que han hecho, lo que escuchamos en los testimonios recientes, Gustavo, es que alquilaban autos en Sao Paulo, como todavía por Brasil se puede circular, y los entregaban en la agencia en Uruguayana y de ahí cruzaban a la Argentina. Exacto, hubieron combis también para evitar que haya mucha gente en micros. El consulado argentino, tanto en Florianópolis como en San Pablo, disponibilizó ómnibus para que puedan ir los argentinos hasta la frontera. Las empresas de locación de autos tuvieron la deferencia de no cobrar la devolución en otro lugar. Aquí siempre cobran cuando vos devolvés en otro lugar diferente al que tomás el auto, y en este caso no cobraban el retorno en función de colaborar para que los argentinos pudieran llegar hasta la frontera, pero hay muchos todavía esperando para poder volver a sus hogares. Gustavo, te agradecemos mucho el contacto. Que sigan bien, hasta luego. Y la información de último momento es la espera de la palabra de Alberto Fernández. Ocurrirá de manera inminente. Estaba pautada para las 19:30. Esto se ha postergado más cercano a las 20, tal cual anticipaba Carlos Estrione desde Olivos. Va a hablar el presidente. Obviamente el tema es, claro, la extensión de la cuarentena. A ver, algunos datos que tenemos es la conformación de la mesa. Te la repetimos. De un lado, el presidente va a estar el ministro Ginés González García. El ministro del Interior, Guado de Pedro, también va a integrar esa mesa. Y la otra silla va a ser ocupada por Santiago Cafiero, el jefe de gabinete. ¿Y por qué es importante la composición de la mesa? Porque el hecho de que esté Ginés González García es que el énfasis otra vez va a estar puesto en lo sanitario. Y el hecho de que esté Guado de Pedro porque se espera, se especuló a lo largo de las discusiones, de las teleconferencias con los gobernadores, que en algunas provincias haya algunas actividades económicas permitidas como para flexibilizar la cuarentena y flexibilizar también la emergencia económica. Entonces, por eso también la presencia del ministro del Interior. Importante la pregunta, se caía de Madura, le decimos qué va a pasar con las actividades, va a haber flexibilidad de las actividades, no va a haber. Se lo preguntamos a nuestra fuente en gobierno y nos dicen que va a ser muy pocas las actividades que se flexibilicen, pero en lugares puntuales y de manera puntual. Lejos de estos anuncios o anticipos que hacíamos a principio de la semana que tenían que ver, y que salían de gobierno por supuesto, con que empezábamos a ablandar la situación por la presión económica. Esto es lo que se va sabiendo. Por eso, no esperen de los anuncios del presidente Alberto Fernández que haya grandes aflojamientos de la cuarentena. Van a ser muy pocas las actividades y algunas sí ha pedido los gobernadores. Por ejemplo, algunas actividades que suceden, que son agrícolas, algunas actividades que son entre agrícolas e industriales que no tienen mucho contacto con el público. La gran expectativa, la gran demanda de las cámaras empresarias está en que haya algún cierto relajamiento en los comercios. Eso tal vez quede a dependencia, a juicio de cada una de las provincias. Mariano, ¿qué me decías de los comercios? Exactamente, no, talleres mecánicos, lo que hablamos, gomerías. El tema de las profesiones como por ejemplo odontología, oftalmología. Odontólogo me parece que está mal, ¿eh? Y no, están muy mal, están muy preocupados los odontólogos. Claro. Muy preocupados. Pero sí, no deja de ser un riesgo. Claro. Sí. Hay otras actividades, como los talleres mecánicos, que pueden trabajar a puerta cerrada, recibir encargo, pero están más peluquerías, a pesar de que tratarse de un tema estético, también emplea muchísima gente, claro. Pero hay mucho cuentapropista también dentro de ese ámbito, ¿me entendés? Que si no abren las puertas no comen. La otra cuestión sobre la cual hay expectativa es qué va a pasar con el uso del barbijo, si el Estado Nacional va a alentarlo o va a quedar a jurisdicción de cada una de las provincias. De hecho, hay provincias donde el barbijo es obligatorio, otras como Ciudad de Buenos Aires donde se recomienda taparse la nariz, pero no hay obligatoriedad. Hay intendencias que están poniendo multas.
se espera a ver si va a haber algún tipo de normativa o recomendación del Estado Nacional sobre el barbijo. Bueno, esto será de manera inminente. Lo que se cerró hasta hace minutos nada más fue el decreto de necesidad y urgencia para ahora sí poder anunciarlo. Fue un día cargado en la agenda de Alberto Fernández, primero con el comité de especialistas, luego con charla con intendentes y gobernadores. Carlos Estrione, vos durante todo el día ahí esperando las novedades en Olivos y de momento a otro hablará el presidente. Sí, porque acaba de llegar Guado de Pedro, el ministro del Interior. Estuvo hasta recién, según lo que me estaban diciendo, en últimas comunicaciones con el interior de nuestro país, con distintas provincias. Estaba en contacto con los gobernadores que tienen complicada la situación también por el tema de la pandemia en particular. Entonces les estaba pasando la información de lo que dice este decreto de necesidad y urgencia. Acaba de entrar Guado de Pedro en el vehículo oficial, así que es inminente ya la palabra del presidente. Igual, Carlos, de todos modos, y la palabra del presidente en conferencia. De todos modos, recordemos que ayer a esta misma hora era inminente el DNU y sin embargo algo pasó, se postergó, volvió Alberto Fernández a la consulta con el comité de expertos, volvió a hacer alguna recorrida a Guado de Pedro y el propio Alberto con los gobernadores y hoy es cuando se va a conocer. Nosotros lo esperamos anoche, hoy a la mañana, sin embargo se postergó todo el día de hoy porque hubo otra nueva ronda de conversaciones. Sí, e importantísimas, porque estuvieron los científicos hoy muy temprano, una reunión que duró casi 3 horas, donde, a ver, se repite la información que se repitió hace 15 días. La recomendación es mantener la cuarentena. El presidente esperaba escuchar esto, lo escuchó y en base a eso tomó la decisión. Se extendió un poco más por esto de los requerimientos que se hacen desde el punto de vista económico. Las economías regionales, las provincias también, que hay casos que no tienen ningún contagio, entonces están pidiendo flexibilizar dentro de esos territorios. Pero bueno, el detalle más chico lo vamos a tener en el transcurso de los próximos minutos y conocer mañana en la publicación en el boletín oficial. Sí, pero repasemos entonces que si alguien esperaba que se acabara la cuarentena, olvídenlo. Nosotros ya les veníamos diciendo, les veníamos preparando, la cuarentena se va a extender. Seguramente todo indica que se va a extender por 15 días, vale decir, hasta el lunes 27. Y esto puede convertirse en una especie de modus operandi. La renovación quincenal de la cuarentena, hasta tanto el gobierno se sienta seguro que empezó a bajar la epidemia de coronavirus. Sí, pongamos que esto nos sitúa en 26 de abril y que el pico, por lo menos en Ciudad de Buenos Aires, y recién nos lo aseguraba Felipe Miguel, el jefe de gabinete, está puesto a mediados de mayo. Claro. O sea que estaríamos casi a una renovación de cuarentena del pico del virus. Casi te diría que casi la que podemos tiene filmar, todos los números. Porque si la Ciudad de Buenos Aires, que es el lugar que más cantidad de contagios tiene, corrió su pico, que nosotros te habíamos contado, que según documentos oficiales lo esperaban entre el 18 y el 25 y ahora lo corrieron entre el 25 y los primeros días de mayo, y la cuarentena la renueva el gobierno hasta el 26 y sumar 2 más 2 para decir... Es probable que tengamos una extensión salvo un más. milagro. Sí, de todas maneras, si hay algo que ha quedado claro en estos días, es que esto se toma día a día la decisión, se evalúa el escenario, los científicos están para aportar. Primero, novedades de este virus. Hasta hace muy poco te decíamos, este virus da fiebre, hoy te contamos que a veces no da fiebre, que da vómitos, que te desmayás y que igualmente tenés coronavirus. Todos estos elementos que se van descubriendo, más la curva, la famosa curva y el análisis es lo que pesa para la decisión, Mariano. Exactamente. Y uno de las dudas, ¿no?, en torno a cómo se va a prolongar esta cuarentena es el tema del transporte. Ustedes saben que en esta zona, en el AMBA, en la zona de Capital y Gran Buenos Aires, vos tenés el transporte reducido, ¿no?, con muy poca gente, con cronograma de feriado. Pero miren ustedes lo que ha logrado esta reducción del transporte, bajar el 97% de la cantidad de gente que viaja y por ende el riesgo. Pero fíjense qué pasaría si liberan a la construcción privada. Se incrementaría en las horas valle, como se llama al antónimo de la hora pico, 12% la construcción, 9% si liberás... Eso aumentaría el transporte. El transporte de gente, 9% las empleadas de casas de familia, las empleadas domésticas pero las empleadas domésticas, olvídate, porque es un rubro que puede llevar el virus de una casa a un barrio. Sí. O sea que ese, olvídate. Dicho sea de paso, hay que pagarles. Obvio. Hay que pagarles. La tenés blanqueada o no la tenés blanqueada, pagarle el sueldo. Sí. Después, 14% del comercio no esencial, ¿no? 9% el empleo público, ¿no?, que sea no esencial.
Sí, eso, el empleo público, olvídalo. Claro. Ahora, el comercio, porque ahí está la otra cosa. Es verdad, el comercio puede incrementar un 14% del transporte, pero ¿qué están diciendo las pymes? Recién escuchamos a un representante de la Cámara de Económica, de la Cámara Empresaria, que decía que no pueden aguantar si el comercio no se reactiva, ni siquiera los fabricantes pueden aguantar si el comercio no se reactiva. Hay estudios que dicen que una pyme puede aguantar solamente 3 semanas sin facturar. Y entonces... Y por último, actividades jurídicas y contables, 4% solamente se incrementaría el transporte público. Una de las imágenes más fuertes que vimos en el día de hoy tiene como escenario Nueva York. Uno no imaginaba ver en este momento de la historia una fosa común. Eso es lo que estás viendo, una fosa hecha con maquinarias en una isla enfrente del Bronx. Es exactamente para llevar los cuerpos de personas que no son reclamadas. Son imágenes bélicas, son imágenes de tiempos de guerra. Porque en Nueva York es tal el desastre que ha provocado el coronavirus que hay cadáveres, gente que muere y nadie los va a reclamar. No es porque no los reconozcan, no sepan quiénes son, es porque tal vez no quieren salir, no quieren tomar contacto. No se enteraron, porque los plazos se llevan a 10 días y esos plazos se aceleraron ahora y esos cuerpos, por una cuestión sanitaria, tienen que ser enterrados, tienen que ser sacados de esa suerte de frigoríficos que habíamos mostrado. En cualquier caso, la imagen de las fosas comunes que ustedes están viendo impresionó a todo el mundo hoy. Adrián Sack está en contacto con nosotros de Estados Unidos. ¿Cuál es la explicación, Adrián, para estas fosas comunes en Nueva York? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, es una información que de alguna manera habíamos adelantado porque hablábamos de que iban a hacer fosas en los parques de Nueva York y eligieron hacerlas en realidad en esta isla de Hart que queda muy cerca del Bronx y que antiguamente ya era un cementerio. Hay cerca de 1 millón de sepulturas ahí y se rehabilitó especialmente para hacer estas fosas más que comunes, colectivas, digamos, porque no es que se arrojan los cuerpos como desechos, sino que están en ataúdes identificados y a la espera de que alguien dentro de los 15 días después de su entierro los reconozca y pueda iniciar los trámites para hacer el sepelio. ¿Pero cómo identifican? Si le ponen tierra encima, ¿cómo los identifican después para que alguien los vaya a sacar? Porque hay un mapa que está como parcelado, digamos, están apilados de hasta 2 o 3 y saben exactamente dónde está cada uno. Claro, están identificados. Es importante y en algunos esto. casos... Claro, sí, están identificados. Es muy diferente a una fosa como las Ardeatinas o como las de la Guerra Civil Española, ¿no? Donde arrojaron a Federico García Lorca, por ejemplo, Adrián, que estaban sin identificar. La parte en que los familiares pueden en algún momento revertir esta situación, identificarlo y se podrá darle una sepultura en otro momento. No sé, parece como que tenemos que esperar otra vida, pero puede pasar, se puede revertir. Sí, es reversible y de hecho también... Es verlo también como una especie de depósito macabro, porque no alcanzan los camiones frigoríficos, los 85 camiones frigoríficos que compró el gobierno de Nueva York para almacenar los cadáveres de los fallecidos por coronavirus. Entonces, algunos ya están identificados, pero como los servicios fúnebres no dan abasto, porque están teniendo en un día el trabajo que tienen en un mes completo. O sea, normalmente tienen 2 o 3 sepelios y ahora a veces tienen hasta 40 por día. Como no llegan a hacerlo, los tienen que poner en lugares provisionalmente. Y este lugar es la isla de Hart, en estas fosas colectivas que vemos, llenas de ataúdes y, bueno, con una imagen que quizás es la más visible de la cara de la muerte del coronavirus en Nueva York. Gracias, Adrián Sack, desde Estados Unidos, agregando la información a esta imagen dura que sacudió el día. Nosotros vamos cerrando esta edición de América Noticias, insistiéndoles en que esperen en minutos más la palabra del presidente Alberto Fernández, seguramente, como les contamos aquí a lo largo de esta edición, confirmando por 2 semanas más la cuarentena. Bueno, y nosotros nos encontramos el domingo y aquí en América el lunes a las 6 de la tarde.